Hola amigos de Fisiomedic y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a ver el webinar con el profesor Javier Ragoña de Argentina. Él es fisioterapeuta, magíster en terapia manual, presidente del Colegio de Kinesiólogos de Santa Fe, Argentina, y es uno de los máximos exponentes de fisioterapia acuática en Latinoamérica, estando presente en grandes congresos de Argentina, México, Ecuador, Bolivia, entre otros. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a iniciar esta clase magistral que fue realizada en el 2021 para un grupo exclusivo de fisioterapeutas que se anotaron a un taller presencial con este gran profesor. ¿Ok? Y antes de iniciar, un anuncio muy importante. Este mismo profesor lo vamos a traer para este año 2022, para el mes de octubre, para ser específico, un día sábado 15 de octubre. Va a venir el profesor donde tú le vas a poder hacer todas tus preguntas y van a haber más profesores invitados. Si tú deseas saber más sobre este evento presencial que daremos aquí en Ecuador y deseas saber la ciudad, la fecha, los costos y todo, tienes que seguirnos en nuestro Instagram, que lo pondré aquí abajo para que tú lo puedas ir a chequear, nos sigas y estés atento a las próximas publicaciones que realizaremos dando información de este gran evento donde es invitado especial este profesional que estás a punto de ver esta información. Listo, sin más preámbulos, si eres un profesional que le gusta aprender de la experiencia de profesionales más experimentados, encontrarás que esta información es muy valiosa. Son 2 horas de puro contenido con este gran profesor, pero no va a estar disponible para siempre, va a estar disponible solo esta semana. Así que puedes verlo de una sentada, de 2 o 3 sentadas, o sea, me refiero a que le pongas pausa después un ratito y lo vuelvas a ver. Tienes una semana para ver este webinar. Así que, sin más, me despido. Mi nombre es Giancarlos de Fisiomedic y es un gusto poder ayudarlos y servirles. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram para más información y poder enviarte nuevas clases cuando estén disponibles, ¿ok? Entonces te dejo aquí con el profesor Javier Raboña, todo listo para ti. Un saludo. Como lo he dicho en reiterados videos, eh, quiero asegurarles que los cuidados que vamos a tener son extremos. Les he mostrado tal vez también que le voy a llevar desde la Argentina unas máscaras para utilizar también en el medio acuático, que son las que utilizo diariamente con mis pacientes. Después de un año de pandemia, prácticamente 10 meses de trabajo en piscina, no hemos tenido ningún tipo de problema con los pacientes, con los contagios, así que estén seguros que ante todo vamos a poner la seguridad del curso, la tranquilidad de cada uno de nosotros, porque ni ustedes quieren pasar malos momentos y obviamente que yo tampoco, ¿sí? Tengo que volver a mi país lo mejor posible y ustedes tienen que quedar obviamente trabajando el día siguiente. Dicho eso, vemos y vamos a sacar ya esta fotito de frente que tenemos, que en unos pocos días nos estará reuniendo seguramente y haremos una muy linda amistad, que yo se lo aseguro desde ya. Ideal, obviamente, para organizar un curso en un lugar de estas características, ¿sí? Ahora vamos a ir charlando un poco y vamos a hacer la parte tal vez que es la que más desconocemos en algún aspecto, en otro conocemos algunas cositas nada más, pero siempre digo que es muy, muy importante conocer el medio acuático por el hecho de que es una herramienta terapéutica más. Si bien yo lo utilizo permanentemente para mi trabajo, porque sin duda que trabajo hace 15 años todos los días en piscina entre 4 y 5 horas, también me dedico a la parte de consultorio y también utilizo, como me han nombrado, hago terapia manual, hago técnicas posturales, hago movilizaciones y todo eso en conjunto hace que vayamos descubriendo y vayamos dándonos esa posibilidad de saber que la fisioterapia es tan amplia, que nos da un montón de recursos terapéuticos. Por eso insisto en defender a rajatabla que la kinesiología es tan amplia y que tenemos que saber usar todo ese abanico de posibilidades. Tal vez sería más fácil para mí empezar a convencerlos que la fisioterapia acuática es la herramienta terapéutica por excelencia, la mejor, no se compara con ninguna otra, sin embargo, la postura es diferente, ¿sí?
nosotros no vivimos en el agua, ¿sí? O sea, por lo tanto necesitamos siempre del suelo, siempre necesitamos de la gravedad también, porque es verdaderamente lo que nos mantiene en tierra, nos mantiene en pie. Pero, dicho eso también, es muy importante reconocer que nos brinda un montón de posibilidades y un recurso terapéutico que para muchas patologías es extremadamente beneficioso, ¿no? Entonces, nunca pierdan de vista de no casarse con una técnica. Siempre vean a todo lo que aprendamos como herramientas terapéuticas. ¿Cómo puedo sumar esa herramienta terapéutica a mi desarrollo profesional? ¿Para qué? Y obviamente que para mejorar al paciente. Hoy estamos un día martes, a la tarde, algunos tuvieron que dejar de trabajar, aquí en la Argentina es un poquito más tarde también, obviamente que todos tuvimos que sacrificar, ¿para qué? Para aprender, para capacitarnos y eso obviamente llevarlo en mejora de nuestra atención para brindarle obviamente una mejor reeducación o rehabilitación a nuestros pacientes. Siempre he arrancado todas las conferencias, todos los congresos con este título, no perder de vista que la fisioterapia acuática es una herramienta en rehabilitación, como son las técnicas manuales, como son las técnicas posturales, como es la utilización de fisioterapia, como es todo lo que se le ocurra a usted utilizar como herramienta terapéutica para la atención de sus pacientes. Obviamente que estamos y vamos a hacer, están todos con el micrófono silenciado, vamos a ir haciendo tal vez una parte de mi exposición de un marco teórico, un inicio de ese marco teórico, en el cual obviamente que tienen permitido, en el caso que quieran hacerme alguna pregunta, cortar la conversación y consultarme, porque así tal vez se hace más dinámico. A veces es más difícil hacer toda una presentación a través de estas plataformas que cuando estamos en persona, porque les puedo ver la cara, puedo ver las caras de dudas, las caras de pregunta, entonces ahí se me hace mucho más sencillo preguntarles o frenar mi ponencia para que charlemos y tal vez aclarar algunas situaciones. En el caso de que no hagan las preguntas ahora, obviamente que pueden anotarlas y hacérmelas el próximo sábado cuando nos encontremos, y ahí hablaremos obviamente de todas las cosas pendientes que se les ocurran y después quedará mi contacto para que ustedes tengan la libertad de hablarme y de contactarme permanentemente para cualquier tipo de duda, ¿sí? Si nosotros pensamos que la fisioterapia acuática tal vez estamos, por decirlo, descubriéndola, estamos siendo pioneros y creemos que estamos en cierta manera descubriendo algo novedoso y sin dudas que si nos vamos a un panorama histórico, vemos que la fisioterapia acuática data del principio de la historia, ¿no? Fíjense que ya se usaba con fines curativos en el 2400 a.C. Hipócrates entre el 460 y el 377, también antes de Cristo, sienta las bases de la hidroterapia como método. La hidroterapia en sí, como método, ya ahí hablábamos de la utilización del agua como recurso. Por eso siempre vamos a diferenciar lo que es la hidroterapia a lo que es la fisioterapia acuática. Siempre en mis presentaciones a veces verán que dice kinesiología acuática, fisioterapia acuática, bueno, es sinónimo porque en la Argentina son más conocidos como kinesiólogos, al igual que en Chile. En el resto del país la profesión es más conocida como fisioterapeutas. Bueno, nosotros en el sur somos un poquito más raros y decidimos tomar otra orientación. Entonces, volviendo al tema de Hipócrates, él ya sabía cómo utilizar el agua fría, el agua caliente, para qué patologías utilizarla, qué tiempo era conveniente usarla para que sea un efecto favorable y no perjudicial, sabía que si se excedían los tiempos no era beneficioso. Entonces, evidentemente que él, en esa época, Hipócrates en esa época, ya sentó las bases de lo que nosotros hoy por hoy estamos sabiendo de lo que es la fisioterapia acuática y cuáles serían los efectos fisiológicos en sí de esa fisioterapia acuática. Después, claramente, a medida que van pasando los años, todo va perfeccionándose y va evolucionando y todo lo que se fue aprendiendo va quedando relegado, rezagado y van apareciendo mejoras, más investigación, pero sin duda es que nosotros nos debemos a nuestra historia, ¿sí? Es como que tal vez la gente a veces reniega de la utilización de algún equipo de fisioterapia porque decís, ¿cómo pudieron utilizar este agente físico cuando sabemos que los resultados no son tan óptimos? Y bueno, obviamente que primero se tuvo que conocer lo que era esos efectos que generaban esos equipamientos y después se fue perfeccionando todo hasta llegar a lo que es la fisioterapia actual,
que sin dudas que está sentada en bases mucho más de estudios que lo que fue en otras épocas. Los romanos lo utilizaban ya para rehabilitar a sus gladiadores, lo mismo que nosotros hacemos el día a día con nuestros deportistas, básicamente en qué cambiaría, ¿no? ¿Por qué deberíamos pensar en que estamos descubriendo algo si ya en esa época se utilizaban las piscinas con esos fines? En la Edad Media se buscan los efectos curativos y después hubo ahí un tiempo de aparición, volvió a aparecer a mediados de 1960 con la última epidemia de poliomielitis, donde ahí aparecieron esa imagen que ven hacia la derecha, que es el tanque de Hoover, que lo hemos visto a veces en la universidad, en otros casos ni siquiera en la universidad, en algunos hospitales existen aún, porque obviamente que son piscinas estáticas individuales que son de una utilización bastante cómoda. Lo único que tiene diferente a lo que nosotros vamos a utilizar en la actualidad es que la fisioterapia acuática se hace en el agua el paciente y el kinesiólogo. O sea, una fisioterapia acuática de un kinesiólogo que esté fuera del agua dando indicaciones, obviamente se pierde la esencia, se pierde el control del movimiento, se pierde obviamente la tranquilidad del paciente a hacer un ejercicio. Pensemos que hay pacientes que no están acostumbrados al medio acuático. Gente de edad que en la vida se ha metido a una piscina, que nunca se han puesto un traje de baño, entonces esas cosas son factores a tener en cuenta que influyen mucho en el estado tensional del paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente nervioso, tenemos un paciente que no se siente seguro, que ya está incómodo por el hecho de compartir un espacio físico, porque no nos olvidemos que estamos obviamente con muy poca ropa, hay mayor contacto de piel con piel, entonces son cuestiones un tanto que le generan al paciente nervios. Entonces, ante ese nerviosismo del paciente, si le sumamos que el terapeuta está de afuera dando indicaciones cómo tiene que hacer un ejercicio, y sin duda que no estamos haciendo algo, como decirte, óptimo o lo más óptimo posible. Siempre digo, ¿qué es lo óptimo, no? O sea, es lo óptimo del momento. Yo sé que a futuro puedo hacer algo mucho mejor, pero yo necesito en el momento buscar el día a día la planificación permanente de ese paciente. No puedo hacer protocolos en el agua, no puedo idear planes de tratamiento sin querer modificarlos, porque el día a día te hace modificar el paciente. Y acá donde vamos a tener y van a ir viendo que permanentemente voy a ir desarrollando obviamente estrategias y le voy a ir dando algunos tips para que vayan viendo que en el agua es muy interesante porque a veces el paciente llega muy dolorido, muy tenso y nos da alguna posibilidad de trabajar con técnicas de relajación, de elongación, y hay veces que necesito focalizar en el ejercicio, y hay veces que necesito combinarlos, y hay veces que necesito arrancar con técnicas de relajación y terminar con técnicas de relajación, y a veces que no. Entonces, cuando vayamos desarrollando el proceso de formación que vamos a ir dando a medida de estas horas que vamos a estar juntos, van a ir viendo que además de todo el factor que nos permite trabajar con el paciente, vamos a tener esa característica de poder fluctuar bastante en la estrategia terapéutica del día a día. Después ya, como les dije, focalizando un poquito más hacia adelante, que serían los últimos años del siglo pasado y principalmente un poquito más de apogeo en la actualidad, se pasó el uso empírico a un mayor interés hacia los efectos fisiológicos del agua. Y bueno, nosotros sabíamos que el agua, para qué nos sirve, por qué es beneficioso, sabemos algunas características puntuales, pero hay más cosas, hay un más allá de todo eso, es el más allá que es el que desconocemos, ese más allá es el que verdaderamente nos da un plus como terapeuta para tener solamente el paciente con una inmersión en el agua. ¿Sí? Entonces hay un montón de efectos, un montón de desencadenantes que se van a producir con el paciente solamente por el hecho de estar en inmersión. Y bueno, ahí es donde se fue estudiando y se fue trabajando y empezaron a ver líneas obviamente orientadas a la fisioterapia acuática de distintas técnicas, con nombres que algunas las voy a ir nombrando y vamos a ir charlando un poquito más de ellas también, y verán cómo se ha ido tal vez sectorizando por países, potenciando en algunos lugares, y bueno, y ahí es a donde nos deja tal vez algunos países un poquito más rezagados que el otro,
y encontrándonos hoy por hoy, formándonos en una herramienta terapéutica que a futuro sepan que no van a correr riesgos. Siempre digo que ¿por qué no van a correr riesgos? En fisioterapia acuática, como os les dije, que hay tanto abanico de posibilidades, no quiere decir que todo ese abanico de posibilidades sea seguro y que sea verdaderamente comprobado terapéuticamente de sus beneficios, ¿no? Entonces hay veces que carecen de evidencia científica, obviamente que carecen de papers, y sin embargo aparecen nuevas técnicas con nuevos nombres y que creemos que es la panacea. Pasan sin pena ni gloria a través de los años, como algunos equipos que han pasado a fisioterapia, aparece y desaparece. Entonces nosotros hicimos una inversión de equipamiento, hicimos una inversión de formación en una técnica que se llamaba RCNP, no sé, por decirle un nombre, porque todos le ponemos nombres, siglas para que suene más lindo. Y entonces cuando ponemos esos nombres y esas siglas, uno dice, wow, mirá qué interesante. Y cuando empezamos a ver un poquito, seguramente que tiene un poco de sacado técnicas de otras áreas, de otras técnicas manuales, de lo que fuese, pero después se va diluyendo en el tiempo y obviamente que ahí perdimos en cierta manera porque fue el boom y fue, como siempre digo, de moda, ¿sí? Fíjense si acá nos fijamos en este cuadro, sin duda que el agua no es moda, ¿no? Nacemos y vivimos permanentemente dependiendo del agua y desde el principio de la historia se focalizó en que la fisioterapia acuática o el agua genera un rol terapéutico muy, muy importante. Conclusión, el día que apuesten a la fisioterapia acuática, evidentemente nunca se van a equivocar, ¿sí? Les puede ir mejor, les puede ir peor, obviamente que hay inversiones de por medio, hay que tratar de lograr que la gente, captar a la gente, captar a los profesionales de la salud, que lamentablemente cuesta un montón que los médicos y los profesionales empiecen a entender el rol del kinesiólogo en el agua, ¿sí? Todavía le dice, vaya a hacer natación, vaya a hacer aquagym, y vos decís, natación, aquagym, no es lo que hacemos, ¿sí? Es, como he compartido en mi Facebook y en mi Instagram, nuestra piscina es nuestro consultorio, ¿sí? No es una piscina de natación, es nuestro consultorio, ¿sí? Es comparativamente el rol que tenemos también en un consultorio, lo mismo que tenemos que buscar en la piscina, que es mejorar las funciones del paciente, ¿sí? Reeducar las funciones de ese paciente. Entonces, hay que hacer entender que los roles, obviamente, son similares, con características o con ámbitos de trabajo diferentes, ¿sí? Permiso. Bien, si nosotros buscamos como hidroterapia, vamos a encontrar un montón de todas estas cosas, ¿sí? Lavado, paños, duchas, cualquier cosa que tenga que ver con agua, cualquier cosa. Vamos a buscar en internet y vamos a encontrar hidroterapia de colon. Entonces, esto es lo que tenemos que diferenciar. Nosotros esto, el que quiere utilizarlo o no, tal vez usar agua fría, agua caliente, hielo, ¿sí? Esas son técnicas de hidroterapia. Lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar verdaderamente lo que es la rehabilitación en piscinas terapéuticas, ¿sí? La rehabilitación de pacientes, ¿sí? Estando en una piscina estática con características específicas de rehabilitación. No es depender de pasar una manguera, no es depender de pasar un hielo, no es depender de poner una compresa, no es depender de nada de eso, ¿se entiende? Si bien lo podemos utilizar, no cabe duda si queremos usar un chorro de hidromasaje y se puede utilizar. ¿Tiene efectos positivos? Pocos, pero si hace bien al paciente y psicológicamente le gusta, ¿por qué no dejar de usarlo? ¿Por qué dejar de usarlo, perdón? Entonces, para entender bien y ya empezar a introducirnos específicamente en lo que voy a insistir, que es mi pasión, que es la fisioterapia acuática, es lo que le digo, dejar de lado el nombre hidroterapia. Ya a nivel mundial prácticamente la hidroterapia no se utiliza y se utiliza fisioterapia acuática, que es decir, esto es 100% nuestro, ¿sí? Esto no es 100% nuestro. Esto lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede indicar un baño de contraste, cualquiera puede indicar una ducha, cualquiera puede utilizar, ¿sí? Pero no todos pueden hacer fisioterapia acuática.
fisioterapia acuática solamente la puede hacer el fisioterapeuta, por lo tanto, ya pasa a ser una herramienta exclusiva, ¿sí? Exclusiva del profesional de la fisioterapia, ¿sí? Para eso, sin duda, que tenemos que capacitarnos, tratar de brindar siempre lo mejor, sin duda porque todo tiene su secreto y todo tiene su aprendizaje. ¿Mm? ¿Qué serían las actividades acuáticas? Conjunto de actividades relacionadas en un espacio acuático que se pueden resumir en un programa con objetivos concretos, adaptados a la edad y características de las personas que la realizan, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener un paciente con una secuela neurológica, vamos a tener un paciente con un postquirúrgico de rodilla, vamos a tener un paciente con un postquirúrgico de columna, vamos a tener un paciente con, no sé, fibromialgia, ¿sí? Metemos un combo de cosas. Claramente, yo no puedo dar una clase grupal, ¿sí? No, eso no tendría criterio terapéutico, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos que nosotros necesitamos poner objetivo a cada uno de los pacientes, plantearnos cuáles son esos objetivos a nosotros a futuro y cómo llego a esos objetivos, ¿sí? Con un camino lineal, seguro y creciente. ¿Qué quiero decir? Que no hay que ser héroes, ¿sí? En fisioterapia acuática y en fisioterapia en general, algo me enseñó un querido colega jubilado argentino, es que tratemos de no ser héroes, ¿sí? Porque a veces creer que podemos recuperar al paciente de una forma rápida hace que sea menos segura y que a veces traiga consecuencias tal vez no deseadas. Entonces, demos tranquilidad, seamos cautos, evaluemos al paciente, eso es lo que nos brinda a nosotros tal vez mayor concepto de conocimientos de la patología que a veces un médico. El médico en 10 minutos, 15, pasó, vio lo que es un estudio, que antes los estudios vieron que se llamaban estudios complementarios, ¿sí? Hoy por hoy, evidentemente, la anamnesis o la evaluación del médico pasan a ser complementarios. Hoy si vas al médico, por lo que pasa, o les cuento la experiencia en la Argentina, la lamentable experiencia, la mayoría de los médicos cuando llega un paciente con una patología, dolor lumbar intenso, con irradiación, en vez de evaluarlo al paciente, hacerle maniobras, ver qué característica tiene, si tiene un dolor irradiado o no, como nos enseñaron en la facultad, ¿no? Lo elemental de la facultad, ver si solamente es un espasmo muscular, ver esa comparación, ¿no? Sencilla comparación. No, evidentemente prefieren mandar un estudio, pedir una resonancia, que el paciente venga con la resonancia, ve la resonancia y después dice, bien, vamos a elegir este tratamiento, ¿sí? Mientras tanto, el paciente pasó 20 días con dolor, 20 días con analgésico para elefante, por las dudas, porque obviamente que hay que tratar de solucionar el problema sí o sí, como cueste, y después te lo mandan a fisioterapia, después que pasó 15, 20 días, donde la situación se complejizó, donde el paciente perdió fuerza, donde el paciente perdió estabilidad segmentaria, donde el paciente obviamente se fue arruinando día a día. Y a nosotros nos cuesta ahí más remarla para lograr verdaderamente mejorarlo nuevamente. Entonces, ya que el médico no lo hace, para nosotros, en nosotros y en nuestra profesión, depende mucho, como somos aún y en muchos países, profesiones de segundo contacto, nos sirve muchísimo, muchísimo el hecho de hacer una buena evaluación kinésica, ¿sí? No es un diagnóstico, es una evaluación kinésica. Ahí decidiremos nosotros el plan terapéutico a seguir. Yo puedo decirle, como les dije, si viene un paciente tal vez, no sé, que creo que necesito hacerle una manipulación, pero tengo la pileta, y yo digo, ¿qué me conviene? Y bueno, voy a elegir lo que me conviene. Y tal vez digo, no, ¿por qué no le pongo, no sé, algún agente físico? ¿O por qué no lo mando a hacer ejercicio al gimnasio que me parece que es joven, va a rendir bien en el gimnasio, le va a gustar más y va a ser menos complejo que llevarlo a la piscina? Y claro, yo ya le marqué 4 herramientas terapéuticas diferentes que yo tengo, puedo tener 5 o 6. Ahora, si yo tengo una sola, me voy a quedar con la limitante que tengo, con esa sola, ¿sí? Insisto, capacitarse, formarse permanentemente hasta el día que no podamos trabajar y atender más a nuestros pacientes. Y seguir aprendiendo de la vida, ¿no? Eso sin duda. Fíjense que yo hoy por hoy tengo 45 años y a los 43 decidí ir a hacer una formación a España de 4 meses, 1 año, 2 meses, otro año, 2 meses, y complicado, 43 años, 44, familia, casa, trabajo, excesivos gastos, dejar de producir.
pero eso es lo que hace tal vez que nos podamos sentir bastante más seguros a la hora de estar frente a un paciente, ¿sí? No quedar con esa duda de decir, ¿qué le hago? ¿Qué le hago al paciente? Y querer sacar de los bolsillos cosas que no tengo porque nunca guardé nada en mis bolsillos. Entonces, si nosotros guardamos en nuestros bolsillos, siempre algo vamos a encontrar para trabajar con nuestros pacientes. Las actividades en fisioterapia acuática pueden estar bien determinadas, pero para comprenderlas es necesario conocer bien la biofísica del agua y los efectos fisiológicos de la inmersión. Por otra parte, obviamente, que requiere de una infraestructura y reglas. Como les dije, todo esto cambió mucho, ¿no? Cambió mucho la realidad de nuestro trabajo, cambió mucho la realidad del espacio físico, pero a su vez cambió mucho la realidad personal que uno tiene con la gente, ¿no? Es como que uno se siente más introvertido, más asustadizo, no sabe si abrazar, si dar la mano, si pegar el puñito, y la verdad que son situaciones incómodas. ¿Y a qué voy básicamente con todo esto? Eso ha hecho que cambiemos algunas cosas para bien, otras que no tienen tanta relevancia, pero bueno, se ha perdido un poco el tema ese afectivo, ¿no? Que uno en la Argentina, o en mi caso, yo soy muy de abrazar, muy de saludar, muy de estar encima de la gente, y ahora es como que, bueno, tenemos que estar un poquito más reservados y cuidados porque hasta estamos mal vistos, ¿no? Entonces yo prometo que sin duda voy a extremar mi seguridad para con ustedes, como lo hago día a día con mis pacientes, extremo esa seguridad y en eso quédense tranquilos. Y por otro lado también quédense tranquilos porque el agua no es un medio de contagio, ¿no? En el agua ya de por sí el virus no vive y a su vez si a eso le sumamos los productos de desinfección que se utilizan o en las costas a veces como vamos a ir ahora tal vez utilizan agua salada, ni hablar, ¿sí? Entonces no se preocupen, es un ambiente más seguro que el de nuestros consultorios, es un ambiente más seguro que el de nuestras casas. En ese aspecto hay que estar tranquilos. A donde no nos tenemos que relajar es cuando estemos juntos, cuando estemos charlando, cuando estemos en una mesa, ahí no nos relajemos, ¿sí? Cuando estemos aprendiendo, ustedes relájense, que yo me voy a cuidar, yo los voy a cuidar y yo me voy a encargar de que ustedes estén con el mínimo contacto posible y extremando las medidas en los casos que nos toque ejercitar, extremar las medidas para que estén con una seguridad absoluta. Pero bueno, dicho eso, también vamos a encontrar que no todas las piscinas terapéuticas, no todas las piscinas son terapéuticas, ¿no? Sin duda, seguramente que el sábado nos vamos a encontrar con algunas limitantes y ahí es donde voy a hacerle hincapié del aprendizaje que tenemos que tener en cuanto a la utilización o a la posibilidad de que nos brinde el efecto terapéutico en una piscina. ¿Qué pasa? Si yo tengo una piscina de un club de natación a donde tengo tres carriles o andariveles, no sé cómo le llamarán, con nadadores que están haciendo estilo mariposa, están compitiendo, que están haciendo olas, y al lado lo tengo al abuelo santo, que era mi abuelo, con 80 y pico de años, con inestabilidad, con miedo al agua, que le está salpicando el agua, que a su vez el agua está por debajo de la temperatura adecuada para la rehabilitación, y bueno, sin dudas que estamos viendo que nuestro lugar de trabajo, como le dije, nuestro consultorio no está apto, ¿sí? Entonces, si yo le dije que nuestro consultorio es nuestra piscina, la piscina tiene que estar en condiciones óptimas para que yo pueda estar seguro con este paciente. Si no, brindémosle otra cosa, no arriesguemos al paciente, no arriesguemos a una rehabilitación incorrecta, no arriesguemos ante una infraestructura incorrecta, ¿sí? Porque a veces nos puede traer más dolores de cabeza que beneficios. En la Argentina, y es más, en Ecuador, piensen que yo a Ecuador fui por primera vez 2016, creo que fui por primera vez 2017, fui a un congreso de la UDLA, y ahí después fui a un par de jornadas específicas de fisioterapia acuática, y después, como dijo Victoria, el congreso de la Sociedad Ecuatoriana. Mostré que verdaderamente, y dejé, y les voy a dejar a ustedes también, una reglamentación de habilitación de piscinas terapéuticas que le hicimos en Argentina con otro colega, amigo,
y la pusimos a disposición de las instituciones porque verdaderamente es lo que importa. Nosotros no vamos a llevar a la tumba ideas de cómo tener una piscina terapéutica lo más segura posible, o por lo menos lo más segura para nosotros. O sea, uno trata de buscar lo óptimo. Tal vez lo óptimo hace 10 años atrás no me parezca ahora, pero se fueron haciendo algunas modificaciones sobre eso, pero siempre vamos a tratar de buscar que esto mejore, ¿sí? Porque obviamente que si esto mejora en todos los países, se va haciendo mucho más conocido y todos poniendo nuestro granito de arena, sin duda que la fisioterapia acuática va a seguir, obviamente, tomando un rol muy determinante en lo que es la rehabilitación, ¿sí? Ahora, dicho eso, ustedes acá tienen un montón de tipos de piscinas de rehabilitación, más lindas, fíjense esa con todos los techos transparentes, las paredes transparentes, qué hermoso sería trabajar en una piscina así. La otra con los chorros que caen para que el paciente se relaje, la otra contra resistencia con los chorros, bueno, con elevador de paciente, con escaleras, con bajadas, o sea, tienen un montón de cosas, un montón de cosas. Ahora, funcionalmente, cuando tengamos que pensar en rehabilitación, vamos a pensar que lo importante son algunas características específicas a tener en cuenta que tienen que ver con la funcionabilidad. Después, si nos sobra plata, hagamos lo que querramos, ¿sí? Pongámosle cascadita, pongámosle un delfín, pongámosle una ballena que vaya alrededor, lo que a ustedes se le ocurran. Pero primero, no pongamos la ballena si no tenemos nuestro espejo de agua apto para trabajar por nuestro paciente, ¿sí? No pongamos un elevador de paciente que sale mucho dinero si no tengo una piscina acorde, ¿sí? Si no tengo una profundidad acorde. Entonces ahora vamos a ir viendo que lo lindo es lindo y está perfecto, pero lo funcional es mejor a la hora de la rehabilitación. Vamos a tener un montón de accesorios, ¿sí? Nosotros ahora vamos a utilizar muy poco, pero es importante siempre que vayan teniendo en cuenta que van a existir, como ven arriba, esas tobilleritas que parecen como unas aletitas, que son para resistencia. Tenemos el disco blanco también, que son para hacer ejercicios de flotación, de resistencia. Los mismos accesorios pueden ser de flotación, de estabilización o de resistencia, dependiendo en qué momento y para qué se esté utilizando, o para qué tipo de ejercicio. Hay veces pensamos que el ejercicio que nosotros hacemos con una mancuerna con 3 kilos fuera del agua nos hace trabajar el bíceps, en cambio dentro del agua nos haría trabajar el tríceps, ¿sí? Y eso lo vamos a ver y lo vamos a explicar un poquito mejor cuando llegue el momento, obviamente que el fin de semana. Por otro lado, van a ver que puede haber plataformas, esa plataforma que se ven a la derecha arriba de todos colores. Es importante a veces cuando tenemos piscinas muy profundas y queremos trabajar tal vez con niños, donde necesitamos disminuir la profundidad de la piscina, y obviamente que no podemos tener muchas piscinas, ¿sí? No podemos tener muchos distintos tipos de niveles de piscinas porque a veces que deja de ser funcional. Entonces hay que buscar un nivel promedio, que ahora lo vamos a ver, y posteriormente a eso ya nos va a brindar la posibilidad de trabajar lo más tranquilo posible, y ahí ir viendo cómo agudizar nuestros recursos para que el paciente alto pueda trabajar bien y el paciente bajito también pueda trabajar bien. Eso va a depender mucho de lo que vayamos aprendiendo el día a día con nuestras formaciones, ¿no? Ahora bien, ahí van a ver, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que son los equipamientos básicos para una piscina estática. Piscina estática es esto, una piscina como ustedes pueden tenerla en una casa, en una casa con algunas características puntuales, evidentemente, porque en una casa uno lo usa para relajarse, para estar tomando un rato de sol, para estar un poquito más fresco y nada más. Eso es lo que nos importa. Ahora, cuando estamos en la parte terapéutica, va a haber un montón de características que son específicas y verdaderamente excluyentes, ¿sí? Hay cosas que no pueden faltar en una piscina terapéutica. Primero y principal, lo que vemos ahí, pisos antideslizantes, ¿sí? Pisos antideslizantes por donde transita el paciente una vez que se descambia en el vestuario, sí o sí tiene que haber pisos antideslizantes. En el vestuario tiene que haber pisos deslizantes, y por donde va caminando el paciente tiene que haber pisos antideslizantes, independientemente de que uno diga yo le doy ojotas. Es preferible un piso antideslizante y que no utilice ojotas el paciente, porque la ojota, también la ojota, chinela, chancleta, no sé cómo, no recuerdo cómo le llaman ustedes, es un medio, un calzado que es riesgoso para el paciente en algunos casos, con dificultad de la marcha. A veces
doblan en la punta y hacen que el paciente se caiga. Entonces, hay que evitar todo eso, hay que evitar todo lo que pueda generar riesgo para que el paciente tenga que deambule lo más normal posible. Entonces, evitemos complicaciones, evitemos riesgos y busquemos lo que serían los pisos antideslizantes, ¿sí? Ustedes van a ver acá, y yo quiero que focalicen un poco en la piscina, en la foto de la izquierda, ¿sí? Las paredes verdes, la piscina celeste, bueno, ahí tiene ya esa guarda, fíjense en los escalones señalizados, pero lo importante es focalizar lo que yo quiero que se queden con un poco con la imagen estética de la pileta, ¿no? Entonces quiero que vean la imagen estética de la pileta y después más adelante le voy a decir por qué, ¿sí? Le voy a llegar al por qué, quiero que se queden con esa imagen en la cabeza. Barandas perimetrales, por donde el paciente vaya a transitar, tiene que haber barandas. Hay reglamentaciones de cada país que, sobre todo para lo que son habilitaciones para pacientes con discapacidad, que exigen ciertas alturas, ¿sí? Entre 80, 90 centímetros, 1 metro, más o menos están las alturas correctas para ponerlo en las barandas, por donde el paciente transita, en las duchas, al lado del baño, como vemos siempre en los baños de discapacitado. Piensen en el baño de discapacitados, ¿sí? Que tienen que entrar la silla de rueda, que tiene la baranda que se pliega en la pared y se baja para que el paciente se pueda agarrar, ¿sí? Pensemos también en el inodoro que es elevado. Bueno, todas esas características son cosas que tienen que tener sí o sí las piscinas terapéuticas a la hora de poder ser seguras para la atención de nuestros pacientes. Los escalones señalizados, recuerden que la visión a través del agua distorsiona un poquito lo que es el piso, entonces a veces el paciente cree que está por pisar, y si es todo celeste, se pierde más la referencia y a veces puede errarle y poder tener un golpe bastante fuerte. Siempre en algún caso vamos a tener un paciente que se dé un golpe fuerte, pero bueno, siempre hay que minimizar los riesgos. Fíjense que ahí ven solamente una baranda, después ya me di cuenta que hacía falta agregarle otra baranda para el descenso y ascenso de los pacientes. En muchos casos, cuando trabajan con pacientes neurológicos adultos, es muy importante la utilización también de los elevadores de pacientes, ¿sí? Nosotros no trabajamos con adultos con neurológicos severos, por lo tanto no necesitamos la utilización de los elevadores porque, bueno, a nosotros nos llevó a que nuestra rehabilitación se base principalmente en el trabajo en piscina, en traumatología y en la parte deportiva, y agregado a eso, pacientes neurológicos infantiles también y adultos, pero no adultos severos, ¿sí? No tenemos cuadriplégicos, no tenemos parapléjicos, tenemos pacientes un poquito más fáciles de manejar desde el aspecto neurológico, claramente, ¿no? Permiso. Bien. El banco de material es algo optativo, creo, pero sin duda es que para mí, si me lo dan a elegir, vuelvo a hacer la piscina con banco de material porque a donde lo puedo sentar al paciente, hacerle ejercicio al paciente, hacerlo pedalear al paciente, hacerlo descansar al paciente, ponerle el chorro, como ven ahí, de hidromasaje al paciente. Puedo sentarme yo y poner al paciente adelante para hacerle masajes, movilizaciones. Entonces, yo creo que tiene una función extremadamente importante. Ahora bien, si uno piensa en eso, voy a dejar esa columnita que estuve charlando hasta ahí, muchos preguntan, ¿y cuánto tiene que tener una piscina terapéutica para que sea funcional, no? Y ahí uno queda con el dilema, y yo te tengo que decir que en realidad no importa cuán grande sea, importa qué pensás hacer en tu rehabilitación. Si yo estoy solo en mi consultorio, en mi clínica, atiendo neurológicos, por ejemplo, atiendo pediatría solamente, pediátricos, niños, y con una piscina de 3x3, más que suficiente, porque evidentemente que mi paciente requiere que yo esté encima. Podremos estar con 2 pacientes exagerándolo, entonces tenemos que pensar que necesitamos 2 metros cuadrados por paciente, ¿sí? Entonces, al necesitar 2 metros cuadrados por paciente, eso te da una proporción de cuán grande puede ser la piscina para trabajar. Ahora, eso pensando que tal vez la piscina va a ser mediana, un terapeuta solo. Ahora,
si apuntamos y pensamos muy en grande, y yo creo que estoy en un centro donde trabajaremos con 2 o 3 kinesiólogos a la vez, bueno, sin duda que vamos a tener que pensar que la cantidad de pacientes que puedan entrar en el agua tiene que ser equivalente a la multiplicación de 2 por 2, ¿sí? Entonces, si yo tengo 40 metros cuadrados y por estar trabajando con 8 o 9 pacientes a la vez y no más que eso, ¿sí? O 10 pacientes a la vez, pero no puedo estar yo trabajando con 10 pacientes a la vez, ¿sí? O sea, estar trabajando con 10 pacientes a la vez, a no ser que esté trabajando sobre patologías medias crónicas, con artrosis, pero 10 a la vez es medio complicado, hay que tener mucho manejo para eso y verdaderamente no sé si sería lo adecuado. Uno no se mete nunca, o yo particularmente, no me meto nunca a cuestionar lo que hace el terapeuta, lo que hacen los colegas. Cada uno decide el formato laboral y que le puede dar muchos resultados, más, menos, igual al de uno, pero bueno, cada uno decide lo que quiere hacer. Cada uno es responsable de su paciente, siempre insisto en eso. Ustedes me van a escuchar hablar mucho de responsabilidad, de lo que se puede, de lo que no se puede. Recuerden que yo soy, como dijo Victoria, presidente de un colegio de profesionales acá, de mi provincia. Hace muchos años que estoy trabajando en eso. Hace muchos años que estoy también trabajando en el agua y hace muchos años que estoy trabajando en mi consultorio. Eso quiere decir que no siempre los que estamos en cargos, obviamente, dirigenciales, nos dedicamos a lo dirigencial y no a lo profesional. No, para nada. Pues se pueden hacer todo en su medida justa, siempre marcando la responsabilidad ante todo, ¿sí? Sin duda es que a mí los cursos me apasionan, enseñar es una de las cuestiones que más me gustan, pero bueno, sin duda que no vivo de la enseñanza, ¿sí? Yo vivo de mi atención de pacientes. Entonces, es importante y eso va a hacer que yo insista en muchas cosas porque siempre tenemos que marcar la excelencia nosotros, siempre tenemos que buscar lo mejor que podamos hacer, lo mejor que podamos tener, lo más seguro, marcar el respeto, la ética profesional, el decoro profesional, estar presentable siempre, tener nuestro lugar de trabajo presentable siempre. Si tenemos una piscina sucia, con piso sucio, el agua turbia, si tenemos cucarachas flotando en el agua, y evidentemente que estamos dando una imagen bastante mala, ¿no? Bastante poco profesional, claramente. Es como que nosotros utilicemos un ambo roto, una chaqueta que es blanca, sucia de comida, ¿no? Entonces, siempre hay que insistir en eso, en diferenciarnos, en marcar lo que es el decoro profesional y la ética profesional ante todo, y eso obviamente se transmite a todos los aspectos de la vida sin duda, ¿no? Hay que predicar con la palabra, como siempre se dice, y marcar realmente lo ideal, y tratar de ser siempre avanzados en esa situación. Por otro lado, como verán ahí, a los costados de la piscina también hay barras, ¿sí? Para caminar, para que el paciente se sienta seguro, se agarre también de las barras, es muy importante tener. No en todas las paredes de la piscina, porque al tener en todas las paredes de la piscina a veces uno necesita espacios libres para que el paciente se apoye, entonces ya si tengo barras en todas las paredes de la piscina no se puede apoyar y verdaderamente me va a complicar a la hora de hacer algunos tipos de ejercicios específicos que a veces se nos pueden llegar a ocurrir. Entonces, yo acá tengo barra de un lado, barra del otro y dejo libre el fondo y libre la parte anterior de la piscina. Pero también podría poner barras un metro sí, un metro no, un metro sí, un metro no, que sería también ideal. Eso la próxima vez que diseñe una piscina lo haría de esa forma porque me da la posibilidad de tener barras de entre los dos costados y apoyar al paciente en la pared y yo poderle hacer técnicas de manipulación y de elongación específica y el paciente con una buena toma y que no esté incómodo, porque si lo pongo atrás de la barra le va a quedar atrás al paciente y ya lo llevo a una rotación bastante tensa y con molestia para los hombros. Y sin duda que, si insistimos, el 90% de nuestros pacientes siempre van a estar rondando los 55 años para arriba, pacientes con cifosis, obviamente, paciente que esa cifosis le va a generar una biomecánica alterada de la articulación del hombro, y obviamente si nosotros buscamos una posición de estas
y sin duda que capaz que le termine haciendo una lesión del hombro al paciente y perjudicándole tal vez la rehabilitación por la que vino. Entonces, en vez de darle una reeducación de una patología, le regalo una patología nueva. Así que bueno, son cosas siempre a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué puedo, qué no puedo, qué es lo más seguro, qué es lo menos seguro? Temperatura. Temperatura ambiente, por lo general se habla que la temperatura ambiente tiene que estar de 2 a 3 grados de la temperatura del agua. Ahora vamos a ir hablando en un ratito de lo que es la temperatura del agua también, ¿sí? No nos vamos a descuidar un poco de eso. Todo lo que es la infraestructura, como le dije, adaptada, los pisos antideslizantes, los pisos en las duchas antideslizantes, ¿sí? Las barandas en todos lados, las sillas, que no se patinen, que sean seguras, que el paciente no tenga miedo de circular. Otro dato importante, y no me quería olvidar, yo tengo un espacio hermoso porque tengo la suerte que tengo un familiar que me regala un galpón de 10 por 30. Y digo, wow, acá puedo hacer una pileta, una piscina de 25 metros, ¿sí? Por 5 metros de ancho, 250 metros de piscina cuadrado tengo. Puedo meter cuánta gente acá en esta piscina. Ahora, el tema es que después hay que mantener esa piscina, hay que tener gente para esa piscina, ¿sí? Lleva más productos químicos, lleva más consumo de energía, lleva más tiempo de calefacción, lleva muchísimo más tiempo de cuidado, de pasada limpiafondo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es importante? Si yo tengo mucho espacio, aprovecharlo. Para piscina, y no sé si tanto, ¿sí? Bueno, voy a hacer la piscina en los últimos 15 metros de allá y en los primeros 5 metros pongo los vestuarios. Y entre medio te quedaron 10 metros por 30 de ancho y decís, ¿y ahí qué hacemos? La canchita de fútbol, no sé, ¿qué haríamos ahí? Y ahí el paciente tiene que caminar todo ese pedazo, ¿para qué? Entonces, consejo, por más terreno que tengamos grande, no perdamos plata, no hagamos cosas tan grandes que nos va a costar mantenerlo, ¿sí? Espacios reducidos entre el vestuario y la piscina. ¿Para qué? Para que el paciente no camine. ¿Sí? El paciente tiene que salir del vestuario y prácticamente caerse al agua. ¿Sí? Yo no quiero que nadie esté circulando ni caminando por los costados. Lamentablemente acá no se ve, pero en los costados para mi piscina no puede ir para ningún lado. La gente sale en los vestuarios y llegan derecho. ¿Sí? Estas fotos son viejas. Ahí se va a ver como una alfombra negra que ahora ya no está más, que ahora tenemos otro tipo de alfombra que ya se la he mostrado también. Pero el paciente sale del vestuario y está el caminito hecho por donde tiene que caminar. Ahora, hay veces que no sabes por qué, pero en vez de caminar por el caminito, caminan por el costado, ¿no? Y no sabes por qué, porque no tienen por qué caminar por el costado, porque en el costado no hay nada. No hay nada en el costado. No tienen por qué caminar por el costado porque la pileta está para allá y el paciente le gusta ir para allá y después meterse para acá. Entonces, no sabemos por qué. Pero bueno, entonces piensen siempre en eso. Los espacios que no sean amplios, porque la amplitud del espacio pierde temperatura, nos cuesta más en gas, nos cuesta más en electricidad, nos cuesta más en limpieza. No pongamos techo de 4 metros de altura que genera todo un ambiente gigantesco que hay que calefaccionar, que hace perder temperatura mucho más al agua. Entonces, son datos que un loco, ¿sí? Se lo está explicando porque ya cometió muchos errores, ¿sí? Y le ha significado plata. Entonces, como a mí me significó plata, sin duda que yo no quiero que el resto de la gente que tenga el día de mañana una posibilidad de hacer una piscina cometa los errores que yo cometí. Entonces, yo tuve que bajar la altura del techo, si bien no tenía tanto espacio, pero podría haber hecho la pileta diferente, algunas cuestiones diferentes, que ahora, después de 15 años prácticamente de tenerla obviamente diseñada a ojo, porque nadie sabe bien quién hace una piscina terapéutica. O sea, un arquitecto, un ingeniero, no ven en la facultad a veces piscinas terapéuticas. Ven piscinas para las termas, para ir y tirarse así a flotar y nada más. Pero nosotros tenemos que tener otras características, ¿no? Entonces, todo lo que pasa, la temperatura del agua de una piscina de rehabilitación no pasa en una piscina de uso domiciliario. Todo lo que pasa en una piscina cerrada no pasa en una piscina abierta. Todo lo que pasa en una piscina con agua termal no va a pasar en una piscina con agua terapéutica o con
con características terapéuticas, ¿sí? Bien. Ventilación e iluminación. Y acá tienen que ver los dos últimos puntos, ¿no? La ventilación tiene que ver con el control bacteriológico, que los dejo para lo último porque ahí, obviamente que expongo y que me pierdo un poquito más siempre en hablar de eso porque es muy, muy importante también. Pero bueno, iluminación. Es importante tener mucha iluminación, preferentemente, obviamente que como nos han explicado en la facultad para nuestro consultorio, si es natural mejor, ¿no? Qué más lindo que tener esa piscina, como vieron, toda transparente, o tener un techo corredizo que en verano lo podamos abrir y trabajar con el solcito de la siesta, el solcito de la mañana. Pero bueno, no siempre son las cosas que se pueden. Entonces hay que poner luces que no reflejen directamente, que no sean reflectores, que apunten a la cara del paciente, que no molesten, que estén en lugares de cambio fácil, ¿sí? Ustedes si ven en el fondo, tengo en la pared del fondo luces. Piensen que el ingeniero que me diseñó la pileta a mí, que no me animo a decirle, y actualmente es paciente mío, no me animo a decirle la macana que se mandó, que me había puesto las luces en el medio de la piscina arriba. Me puso 3 juegos de luces. Imagínense cuando esos juegos de luces se quemaban, ¿sí? Yo tenía 4 metros hasta el techo, le dije, ¿se acuerdan? Más 1,50 m de profundidad de piscina, teníamos 5 metros y pico para llegar hasta el techo. Entonces teníamos que ir con mi socio, poner 4 sillas, una escalera de 4 metros, uno tener la escalera abajo, el otro subirse tipo malabarista, arriesgando a caerse, para cambiar las luces, ¿no? Entonces, coherencia, insisto. A veces, lamentablemente, el arquitecto, el ingeniero, no ve estas cosas que nosotros vamos a ver. Hay mucha humedad en la zona, hay mucho vapor de cloro, por lo general la mayoría de las piscinas utilizan cloro y ahora voy a profundizar en eso. Eso corroe todo lo que se les ocurra, Entonces, tratar de poner cosas reemplazables, cambiables, en lugares cómodos, ¿sí? Entonces de ahí, cuando sacamos el techo y lo tuvimos que bajar, las luces pasaron a las puntas, y ahí se terminó el problema. Se quema en 3 o 4 minutos, desarmo, cambio foco y a otro tema. Bien. ¿Qué tiene que ver la ventilación con el control bacteriológico? Dirán ustedes, ¿no? Perdón, me había escuchado un ruido, pensé que Denme un segundito, voy a bajar el aire porque estoy a punto de congelarme. Gracias. Bien. Seguramente que en Salinas la vamos a pasar mucho mejor. Igualmente acá en Santa Fe, chicos, les cuento que hace temperaturas elevadísimas, llegan a los 50 grados, así que y no tenemos playas tan hermosas como la que tienen ustedes en Ecuador. Así que bueno, bien. ¿Qué tiene que ver la ventilación con el control bacteriológico? La mayoría de las piscinas en el mundo, le diría, y como les dije, yo tengo la posibilidad de haber estado dando formación en muchos países, en América fui en muchos lugares, tuve la posibilidad de estar, como les dije, muchas veces en Ecuador, muchas veces en Bolivia, he estado en Colombia, he estado en México, obviamente en Argentina he dado muchos cursos, he dado un curso también en Estados Unidos, en Brasil he dado cursos. El 95% de las piscinas utilizan lo que todos conocemos que se utiliza para desinfección de piscinas, que es el cloro, ¿sí? En algunos lugares utilizan la sal, ¿sí? Como medio de desinfección. La sal para la rehabilitación a veces es buena porque tiene mayor flotabilidad. Lo que nos pasa con la sal es que a veces, al estar nosotros, terapeutas, muchas horas, la sal nos reseca demasiado. Ustedes habrán visto cuando salimos del mar cómo nos queda la piel como tirante, parece que se nos achicó 3 tallas la piel. Entonces, quedamos así encogiditos hasta que necesitamos hidratarnos. Imagínense si nosotros estamos todos los días 4 o 5 horas por día, en más, 8, sin dudas. Cuando apenas arranqué en la piscina, que éramos 2 con mi socio, teníamos que laburar de sol a sol, porque había que recuperar semejante inversión. Pensemos que
la hemos hecho muy abajo, en clase media, recién 28 años recibir, 28 años de edad, 5 o 6 años de recibido, o sea que no éramos, no habíamos heredado ese terreno de 10 por 30 de nuestros familiares, así que fue mucho pulmón. Entonces, si tenemos que pensar en trabajar mucho tiempo, muchas horas, tenemos que principalmente saber cómo cuidarnos nosotros. Si nosotros no nos sabemos cuidar, es muy difícil que sepamos cuidar, obviamente, que a nuestros pacientes. Entonces, las características para nosotros son fundamentales. 8 horas con agua salada y la verdad que la vamos a pasar mal. El contacto de la mano, que permanentemente nos estamos tocando la cara, la boca, es bastante irritativo, bastante molesto. Entonces, por ahí hay otros métodos de desinfección también, que lo vamos a ir charlando y lo vamos a ir viendo tal vez el fin de semana. Vamos a ir teniendo esas posibilidades de ir charlándolo. Y verán que, quieras o no, el cloro sigue siendo tal vez el más utilizado, el más famoso, el más, en algunos casos, maleables para algunos lugares, ¿sí? Que prefieren el cloro en polvo. Pero bueno, entonces ahí vamos a tener que depender y vamos a tener que ver, digamos, el por qué la utilización del cloro. El cloro, si nosotros pensamos en cuando estábamos en la secundaria y veíamos química y nos acordamos, el cloro como elemento químico es un gas, ¿sí? Pero nosotros no lo conocemos en gas. Nosotros lo conocemos en estado líquido, en estado sólido, ¿sí? En estado sólido en polvo, sólido polvo pastilla, como quieran, pero lo conocemos en esos estados, sencillamente. Ahora, ¿qué pasa? Todo elemento siempre va a buscar su estado natural, volver a su estado natural, ¿sí? Entonces, ¿cómo el cloro vuelve a su estado natural? ¿Cómo se vuelve gas? Se vuelve gas gracias al movimiento y se vuelve gas gracias a la temperatura, al punto de ebullición, ¿sí? El punto de ebullición del cloro está entre los 27 y 28 grados. Nosotros vamos a utilizar el agua a 34, ¿sí? Por lo tanto, piensen que cuando utilizamos el cloro a 34 grados, en la piscina a 34 grados, el cloro, que lo ponemos en sólido o líquido, empieza a volatilizarse. Y eso es lo que hace que nosotros empezamos a sentir en el ambiente el olor. ¿Qué quiere decir esto? Que si sentimos mucho olor en el ambiente, o puede ser que no haya nada de cloro en el agua porque esté verdaderamente ya gas cloro. Hay un micrófono abierto y estamos escuchando una película, pero si alguien quiere bajar el micrófono, tenemos un micrófono abierto. Ahí está, gracias. Entonces, y el cloro tiene otra característica también que es muy, muy importante tener en cuenta. Tiene mayor peso molecular que el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que el cloro sale del agua, se genera ese gas cloro, pero se encuentra con el aire y pesa más que el aire, entonces no sube, ¿sí? Y se queda ahí abajo, entre el espejo de agua y toda la parte donde estamos nosotros permanentemente respirando. Entonces, como les dije anteriormente, si vamos a estar 5 o 6 horas respirando gas cloro, porque el ambiente es cerrado, porque en pleno invierno no podés tener demasiada ventilación, y sin duda que eso nos va a jugar un factor en contra. Por eso decía, la ventilación, a diferencia de lo que hicimos nosotros cuando todavía no conocía todas estas cosas, porque no crean que yo hice todas estas cosas y ya las conocía, no las conocía, las fui conociendo a medida que me fui formando y colegas que me han enseñado lo que sabían, verdaderamente me explicaron eso. Sumado a eso, hice un trabajo de investigación en la utilización de cloro versus el amonio cuaternario. El amonio cuaternario creo que ahora está bastante de moda y lo conocerán por tema COVID. Ustedes verán en los arcos satinizantes, los arcos se utilizan con esos rociadores para hacerlos pasar por algunos lados. Bueno, obviamente que esos arcos satinizantes utilizan el amonio cuaternario, que es menos tóxico y menos agresivo para el cuerpo que obviamente que el cloro o que el alcohol al 70. Imagínense que si nos tirarían esa llovinita de alcohol o de lavandina, bueno, la ropa no les digo cómo nos quedaría y cómo nos quedarían los ojos, ¿no? Si nos tirarían alcohol en los ojos. Entonces, el amonio cuaternario también es un detergente, ¿sí? Que es estabilizado, que se utiliza para las piscinas terapéuticas también, que
es más estable que el cloro, ¿sí? Al ser más estable que el cloro, implica que me da más garantía que permanentemente haya un nivel de desinfección de la piscina seguro para nuestros pacientes. Ahora, ustedes habrán visto que en las piscinas existen los kits que tienen dos columnitas, una rosadita con distintos colores, otra amarillita con distintos colores de intensidad. Esos son para ciertos reactivos, ver la cantidad de cloro libre y la cantidad de pH y el nivel de pH que va a tener el agua. ¿Qué pasa? El cloro, verdaderamente, para que esté en dosis correcta, va a tener que estar entre 0,4, que es toda una sigla que no importa, 0,4 a 2, ese es el rango de normalidad del cloro. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté por debajo de 0,4, 0,3 está por bajo del nivel de defensa del agua y todo lo que esté por encima de 2 es tóxico, ¿sí? Entonces, ese es el problema que tenemos con el cloro, que nosotros lo ponemos en el agua, vemos el nivel que tiene, e inmediatamente empieza a volatilizarse, empieza a perderse, entonces nunca es tan estable, entonces va generando fluctuaciones. ¿Por qué va generando fluctuaciones? En el mejor de los casos va a generar fluctuaciones. Si yo tendría la posibilidad de preguntarles a ustedes, el cloro, ¿cuándo lo echan en una piscina? Y sin duda que el 100% de los que están presentes me van a decir a la noche. Entonces, claro, yo siempre lo veo y también yo digo, voy a nadar y lo veo a la noche que le meten los 40 litros de cloro a la piscina y hasta el otro día a la noche los 40 litros está perfecto. Ahora, ¿qué pasa? A la noche está por encima de 3, ¿no? Entonces está una parte tóxica. Pero no importa, porque a la noche no se utiliza, o sea que nos importaría mucho. A la mañana, cuando llegan a las primeras horas de la mañana, seguro que está en 2,5, está todavía en un nivel tóxico, está alto. Y después durante el día empieza a bajar, entonces empieza a bajar, después llega al 2, ahí ya estamos bien, y sigue bajando hasta el 0,4. ¿Qué pasa? Cuando llegó el 0,4, capaz que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y la piscina está desprovista de cloro. ¿Qué significa que esté entre 0,4 y esté entre 0,4 y 2 de cloro? Ese es cloro libre. ¿Qué quiere decir? Es el cloro que está así, esperándolo, apuntando a cualquier tipo de agente nocivo que entre al agua. Es el cloro libre en defensa de los agentes que generan contagios, que generan problemas. Hongo, bacterias, virus, coronavirus es un virus, o sea que todo lo que entra en el agua, más allá que no viva en el agua, el cloro lo termina de liquidar. Bien, entonces, si nosotros vamos a usar cloro, es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, ventilación baja, porque como les dije, como vamos a estar con el aire, con el gas acá, la vamos a estar respirando. Entonces, eso no nos sirve a nosotros. 4 horas, 5 horas respirando el gas cloro. El gas cloro es irritativo, sí, muy irritativo para las vías respiratorias. Hay estudios en nadadores belgas que han demostrado bastante irritabilidad de las vías respiratorias y en algunos casos obviamente que han visto que en pacientes con predisposición al asma se lo exacerban, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitarlos, pensando que el nadador está 3 o 4 horas también, al igual que nosotros, durante todos los días de nuestras vidas, hasta el día que dejemos de trabajar en una piscina, ¿sí? Que seguramente que de ahí, de esas escaleritas, Dios quiera que algún día me saquen desde ahí con los pies para adelante y que pueda trabajar hasta el último día de mi vida. Entonces, tener en cuenta básicamente eso. Si vamos a utilizar cloro, ventilaciones bajas, ¿sí? O poner un extractor bajo. ¿Para qué? Para que el aire recircule, ¿sí? Ustedes fíjense en las piscinas terapéuticas o en las piscinas de natación que suelen ir y miren las partes bajas a donde están las columnas, van a ver que en las partes bajas siempre está oxidado, siempre está comido el hierro, siempre está comido el hierro. Van a ver que está mucho más comido abajo que arriba. ¿Por qué? Porque ese gas se adhiere y empieza a comer, y está bajo siempre, no sube, sube poco, sube menos, porque tiene mayor peso molecular, como les dije, que el aire, ¿sí? Entonces, si yo tengo el cloro, que yo sé que lo tengo acá y empieza a bajar durante todo el día, y obviamente que voy a cometer un error, de ponerlo a la noche, no tengo que ponerlo los 10 litros a la noche, a la noche le pondré 5, ahí, le pongo 5,
5 está acá. Al otro día de la mañana, cuando llego, mido cómo está, está en 1. Perfecto, lo puedo dejar un rato más en 1, le puedo agregar medio litro, 1 litro, y después a la siesta le agrego 1 litro más o lo que haga falta para que se mantenga hasta la última hora que yo estoy y recién ahí de vuelta a ponerle. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a poner de acá el cloro, va a bajar, pero lo voy a mantener, va a bajar, pero lo voy a subir y va a bajar. ¿Sí? Y a la noche vuelvo a hacer todo el mismo circuito. Entonces, lo mantengo dentro de los rangos aptos y normales, ¿sí? Adecuados para el uso del paciente, para la seguridad del agua y para la seguridad del paciente, sin dudas. Porque uno piensa, uy, sí, el paciente entra a la pileta, mirá si se contagia. Y si nos contagiamos nosotros, y si entran 30 pacientes por tarde con vos o por día con vos, y vos sos uno, hay 30 personas que te pueden traer, obviamente, contagios a vos. Y si vos no te cuidás, y si vos estás en un agua que no está adecuada, y si vos no le haces los análisis bacteriológicos a esa piscina, no, yo no soy el dueño no se encarga. Muy bien, bárbaro, pero el responsable del paciente sos vos, no es el dueño. Yo soy el dueño de la pileta, de la piscina, perdón. Vos trabajás para mí, está bien, perfecto, vos trabajás para mí, pero no se olviden de algo, la responsabilidad profesional es de cada uno. Entonces, las condiciones de trabajo, ¿las aceptamos? No las aceptamos. La tratamos de mejorar por las buenas, la explicamos por las buenas, pero si no, no podemos permitir nosotros estar trabajando en una piscina que no esté en condiciones. Es como trabajar en un consultorio con los cables pelados de la magneto, que la térmica no funcione, no sé, que veamos que el foquito de la lámpara esté permanentemente moviéndose y sabes que en algún momento se cae arriba del paciente. Es como que, se entiende lo que quiero decir, es como que verdaderamente estemos brindando algo inseguro para el paciente, ¿sí? Es como que uno no terminaría de entender eso. Entonces, piensen que la responsabilidad siempre, ante todo y sobre todo ante la justicia. Ante la justicia no nos exime que nosotros digamos, no, el dueño es él nos encarga. Y que hagamos así, La justicia es decir, usted tiene título, usted es responsable, usted es el que está a cargo del paciente. ¿Sí? Después van a caer el dueño de la piscina, la familia, el dueño de la piscina, en escalera van a caer todos, no importa, eso no importa. Pero el responsable del paciente es el que está atendiendo al paciente. ¿Sí? No se olviden nunca de eso, por más que lo cobre el otro y que después te paguen, el responsable del paciente es el profesional matriculado, habilitado para estar frente a un paciente. ¿Sí? Por eso digo que me pongo así medio vigilante, pero porque en realidad me gusta enseñarles esas cosas porque no es de jodido nada más. En realidad es para que verdaderamente estemos atentos y que nos hagan ver de otro lado que decís, la verdad que, claro, tengo que prestar un poquito más de atención, no puedo relajarme tanto. Sí puedo relajarme en decir, bueno, que el otro tenga que comprar los productos, que tenga que comprar las cosas, que se encargue de la limpieza. En eso nos relajamos. Ahora, si vemos que no están funcionando las cosas como corresponden, vayamos por las buenas, tratemos de ayudar al dueño de la piscina, aconsejémosle, tratemos de decirle, che, vos no podés encargarte de eso, ¿querés que yo lo mida? Les puede costar, chicos, 30 segundos medir la dosis de cloro. 30 segundos. ¿Le parece que es complicado eso? No. Entonces medimos, vemos que está bien. Si queremos mejor anotar una pizarra. Les cuento otra cosa. Protocolos COVID. ¿Sí? Protocolos COVID. ¿Qué es lo importante? Como le dije, en la piscina tenemos mucho distanciamiento social, no tengo problema en la piscina, el agua no contagia, le pongo el barbijo, si están separados, no hay por qué tener problemas. Sí tengo problemas porque las mujeres, sobre todo, que a veces se hacen amigas, son muy charleta, vieron que la gente grande es charleta, a veces como está, y ahora más notorio porque como estuvieron tanto tiempo encerrados, como que necesitan verdaderamente sociabilizar. Entonces se te juntan, pero no es el problema ahí. El problema es cuando salen, cuando están en las duchas, cuando... Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Hacerlos entrar por etapas, ¿sí? Hacerlos entrar de a dos, ¿sí? Hacerlos entrar que no estén en el mismo tiempo en los vestuarios. Evitar las duchas en una primera instancia, cuando hicimos los protocolos para presentar al Ministerio de Salud para que nos permitan trabajar, pensamos, ¿no? Y con buen criterio, hagámoslo bañar al paciente.
Entonces voy a decir, ¿qué mejor? ¿Lo bañás? Más allá de las manos que se laven, qué sé yo, que van al consultorio, le hacemos lavar las manos, alcohol en gel o alcohol al 70, lo que quieran. Hagámoslo bañar. Entonces el paciente se sienta más seguro todavía. Pero encontramos que después dijeron, y a ver, si entra a la pileta, yo ya sé que si entra a la piscina, perdón, en el agua, ya está. ¿Entendés? No hay contacto, no hay problema. ¿Y qué problema tengo? Si lo tengo más tiempo en la ducha, tengo el problema que verdaderamente en la ducha, no es el problema de la ducha, el problema es que está más tiempo de exposición en un espacio que va a ser seguro más chico que el de la piscina. Todos los vestuarios, por lo general, son más chicos que la capacidad que va a tener la piscina. Entonces, y es más cerrado, hay más vapor, hay más tiempo de exposición, se van a sacar el barbijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos el problema que es a donde nosotros no podemos controlar al paciente. Es lo mismo que les pido a ustedes. El fin de semana, cuando yo esté con ustedes, quédense tranquilos que yo lo voy a estar mirando y lo voy a estar verdaderamente recalcándole cuidado, cuidado. Como le voy a estar haciendo cuidado con la mano, con esto, cómo poner la posición del cuerpo para no hacer mal una técnica, para no cansarte demasiado, te voy a estar diciendo cuidado con esto, no te pongas tan cerca, alejate del paciente, ¿sí? Que es importantísimo. Es más que importante eso. En cambio, eso me pasa que en el vestuario no tengo la chance de verlo a los pacientes. ¿Sí? Entonces, eso va a pasar con ustedes. Cuidado cuando se vayan los vestuarios, ¿sí? Tratemos de no estar todos juntos en el mismo momento, tratemos de cambiarnos rápido, no nos demoremos innecesariamente. Yo en mi piscina, por lo general, ¿qué hago? En los vestuarios, como no puedo tener una empleada a las 12 horas que está funcionando, agarro ya a los pacientes, ustedes utilizan la silla, cuando utilizan la silla yo le dejo un pulverizador o con alcohol al 70 o con amonio cuaternario. Cuando se van, tienen que pulverizarme la silla, por favor, pulverizar a donde apoyaron, y si se tuvo que bañar porque el paciente te plantea, mirá, yo tengo mucha alergia, cuando salgo de la piscina me hace mal la piel, si no me saco, no me doy una ducha, le permitimos ducharse. Y si se ducha, que por favor lo haga. Y si no, cuando terminen los pacientes, vamos nosotros en 3 segundos, pulverizamos todo y que pase el que sigue, ¿sí? Entonces, eso es obviamente la nueva modalidad que tuvimos que implementar. Sumado a eso, la utilización del barbijo. Fíjense que el barbijo no había sido un elemento determinante para el paciente. Sí para el kinesiólogo. Dentro del protocolo, nosotros como profesionales sí teníamos que usar el barbijo, porque somos los que nos acercamos al paciente. Entonces, usábamos barbijo o usábamos máscara, y nos acercamos al paciente para algunas cuestiones puntuales, nos acercábamos y no había problema. El tema es que, insisto, se daban que la gente se pone a hablar y empiezan a acercarse. Se empieza a acercar y se quedan hablando y se quedan hablando. Entonces le decís una vez, le decís dos, le decís tres, hasta que directamente dijimos, bueno, ok, cortemos por lo sano para todos barbijos en la piscina y se termina el problema. ¿Y por qué usamos ese tipo de barbijo? Ustedes lo van a ver, que ese se lo van a poder llevar a sus casas también, ese se lo llevo yo de regalo de la Argentina. Son muy cómodos para trabajar, y bueno, son de PVC, entonces, no sé, hasta si estornudamos, metemos la cara en el agua, ya está, se limpió el barbijo y podemos seguir respirando. Los otros no podemos meter la cara en el agua porque ya mojados, son barbijos incómodos, los que son de tela, bueno, ni hablar los otros de friselina y esos que se utilizan, los quirúrgicos mojados sin dudas que no nos servirían. Entonces, por eso busqué la utilización de esos barbijos. ¿Sí? Bien, sé que son cuestiones técnicas densas, pero bueno, son muy importantes a la hora de verdaderamente tener un poco el control sobre el medio donde vamos a trabajar. Insisto, es nuestro consultorio, ¿sí? Eso me quedó muy grabado. Es nuestro consultorio y como tal tenemos que conocer todas las cosas. Y como verdaderamente creo que todas estas cosas no las conocen, sí o sí, para empezar a aprender lo que podemos hacer dentro de un medio acuático, tenemos que verdaderamente conocer, como les dije en un inicio, cuáles serían la biofísica y, perdón, todo lo que es el equipamiento básico, y ahora vamos a ir viendo también lo que es la biofísica del agua. Bien, ¿alguien quiere hacerme una pregunta? Bueno.
calculo que sigo. Espero que ya no estén comiendo, no abusen de eso, que todavía es temprano, aunque se come temprano. Bien. Victoria, ¿todo bien? Sí, sí. A ver, chicos. A ver, aquí está Joao, Leslie. ¿Alguien tiene una pregunta para interactuar? Sí. Buenas noches, un gusto saludarles. Justamente Buenas noches. mi pregunta iba a radicar en la anterior diapositiva que decía el agua a temperatura ambiente, pero ahorita veo en la clasificación, porque yo tenía entendido que la temperatura perfecta para hacer terapia acuática es de 32 grados, y sobre todo acá en la sierra, porque ya estoy de Quito, sí sería esa la temperatura adecuada para realizarlo, ¿verdad? Bien, bien, bien. Buena pregunta. Mira, ahí está la clasificación. Yo les voy a hablar de lo que dicen la mayoría de los libros y después les voy a hablar de la experiencia personal que yo tengo con mis pacientes. La clasificación del agua en sí se clasifica desde muy fría hasta muy caliente, ¿sí? Muy fría, como ven, los grados de 8 a 15, muy caliente de 39 grados para arriba. En fisioterapia acuática, la temperatura ideal radica en el nivel donde marca indiferente. Y como decía recién la colega, en 32 grados es una temperatura que ya estaría dentro de lo indiferente. La temperatura que la mayoría de los autores, acá fíjense que este es Viñas, que habla de una temperatura indiferente de 34 grados a 35. Muchos autores te marcan que el indiferente está entre 33 y 34, 32 y 34. Y yo sí tengo que quedarme hoy, después de 14 años de conocer, digamos, el trabajo en el agua y de conocer la respuesta de los pacientes, la mejor temperatura para trabajar para mí es de 34 grados. Esa para mí es la temperatura indiferente. ¿Por qué va a ser temperatura indiferente? El paciente tiene que sentir verdaderamente que el agua está así. ¿Está fría? No. ¿Está caliente? No, está bien. No la tiene que sentir ni fría ni caliente. Claramente que a la gente le va a encantar sentirla caliente al agua, porque es lo que nos gusta. Así, qué lindo que está en 35, está en 36, 37 grados, qué lindo que está. Pero esa temperatura no es la adecuada, sobre todo para lo que vamos a ver ahora a nivel fisiológico. Ahí es donde empieza a radicar el problema de la temperatura del agua. No verdaderamente en cómo lo siente el paciente, pero sí va a estar verdaderamente en los efectos fisiológicos. Entonces, si está fría o si está caliente, y vamos a ver que los efectos fisiológicos se van a potenciar. Y va a pasar que, en un ratito, no me quiero adelantar, va a pasar que pasa a ser nocivo para el paciente. Y no ni hablar para el paciente, insisto, si nosotros vamos a estar muchas horas, primeramente vamos a estar peor nosotros que el paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide que la temperatura esté indiferente? Y siempre que el paciente se meta, obviamente vamos a tener el termómetro, ¿no? Eso está más que claro, pero el paciente apenas se mete en el agua tiene sensaciones encontradas, que va a depender del verano o del invierno. Si la temperatura de 34 grados en pleno verano, que acá en la Argentina, como les dije, en Santa Fe, afuera hace 40 grados, 45 grados, me meto a 34 y ya sabemos que los cuerpos empiezan a equiparar su temperatura, a equilibrarla, por lo tanto yo llego con más calor de lo que tiene el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? La voy a sentir fría. Y ahí fue cuando aprendí, apenas hice la piscina ya hace 14 años atrás, que yo dije, en verano la voy a tener que tener en 32 grados, porque va a ser más calor, me parece que la gente lo va a tolerar mejor, y no hay que mantenerla en 34 grados. ¿Por qué? Porque el paciente se mete el agua y a los 3 o 4 minutos se equilibró la temperatura y ya la siente como a 34 en pleno invierno, el que se metió con 5 grados de temperatura. Que pasaron 3 o 4 minutos, la sintió que el agua hervía, ¿sí? Que le calentaba un montón, pero a los 3 o 4 minutos la siente indiferente como el de verano. Entonces, creo que la temperatura ideal para mí está entre 33 y 34. Si me voy a 32 ya es bastante baja y si me voy a 35 ya es bastante alta. Parecería ilógico pensarlo, y si me lo hubiesen dado antes de que yo hubiese empezado a trabajar en piscina,
este es exagerado, que puede variar entre 32 y 33 grados, o sea, 1 grado de diferencia. Afuera estamos convencidos, estamos seguros y estamos todos de acuerdo que cuando estamos en la calle no sabemos si hace 32, si hace 35, para nosotros es lo mismo. Ahora, les aseguro que el relato del paciente entre 32 grados y 33 cambia un montón, ¿sí? Les aseguro que el paciente que está acostumbrado a 33 grados, a 32 la va a sentir la temperatura y te la va a porfiar, te va a ganar y te va a decir, está más fría, está más fría, está más fría, y va a estar más fría. Está 1 grado de diferencia entre lo que estamos acostumbrados a lo indiferente, por abajo, para arriba, es muy notorio en el agua, ¿sí? Entonces, hay que tratar de mantenerla ahí. Tenemos 2 contras con eso, ¿no? Nosotros, yo tengo un socio, que es con el que empezamos a trabajar en piscina, que claro, somos los que mantenemos la piscina, ¿no? Nos hacemos cargo de todo, los fines de semana, el día a día, todo. Entonces, es como que le damos mucha importancia a eso. Entonces, nosotros vemos el domingo o el sábado, si es invierno, qué temperatura hace, para ver cuánto tiempo tenemos que dejar prendida la caldera, si es mejor dejarla prendida de corrido, si no, entonces siempre por lo general se mantiene la temperatura entre 33 y 34 grados durante todo el año. Entonces la gente se acostumbra a eso. Puede pasar que una noche se corte la luz, si se corta la luz, todo el circuito deja de funcionar, la caldera deja de funcionar, el agua se enfría y tal vez nos encontramos con 32 grados y la gente te quiere prender fuego, porque obviamente que la siente muy fría y bueno, por eso les digo que eso es acostumbrarlo a lo bueno, pero cuando el paciente se acostumbra a lo bueno, no tolera esas fallas diarias. Ahora, si vos tenés, como suele pasar en los lugares que me tocaba anteriormente trabajar, el que se encarga es alguien de mantenimiento, que yo prendo todos los domingos la caldera 5 horas y mañana que sea lo que Dios quiera. Entonces al otro día te encontrás a ver cómo está el agua, medís, uy, hoy está fría, otro día, uy, hoy está caliente, hoy está fría, hoy está caliente, vos ya te acostumbras a que es o un día fría, hoy está fría, hoy está caliente, hoy está fría. Ya sabés qué es eso, es lo que hay. Cuando vos te acostumbras a que lo lindo está en 34 grados, y bueno, obviamente que ahí la gente te lo va a hacer notar, ¿sí? Pero bueno, es lo que corresponde, insisto, lo que corresponde es tratar de trabajar con la temperatura adecuada, que es como decía la colega, está rondando, insistiría un poquito más de 32, de muchos autores de 32 a 34. Yo mantendría de 33 a 34 y yo me caso con 34. Yo soy del 34 y para mí es la temperatura ideal. Y sobre todo, insisto que para tolerarla Estoy en clases, en mi físico, ¿no? más En después. nuestro cuerpo. Espero haber aclarado la pregunta de la colega. Sí, muy Si no, amable, gracias. bueno, perfecto, gracias a vos. Y Bien. una pregunta, Javier. Dime. ¿En niños es diferente que en adultos o puedes atender con la misma temperatura a niños, adultos, o trabajas en horarios diferentes? ¿Tiene algo que ver la temperatura? Mira, en realidad nosotros trabajamos con niños y trabajamos a 34 grados en forma perfecta, ¿sí? Cuando se acostumbran por lo general a lo que es matronatación o natación para bebé, suelen trabajar en general con un poquito más de temperatura. Como irán viendo y iremos charlando sobre el desarrollo de la parte teórica, hay patologías que necesitan un poco menos de temperatura, ¿no? Entonces, ahí es donde se radica un poco el problema con el tema de la temperatura. Pensemos que esto lamentablemente no es como un jarro de agua que lo calentamos en 3 minutos y lo enfriamos con un chorro de agua fría y ya nivelamos, enfriamos, calentamos, bajamos. Y no, cuando tenés 40.000, 50.000 litros, subir 1 grado de temperatura te lleva 4 o 5 horas y bajar un grado de temperatura te lleva a sacarle 5.000 litros y agregarle 5.000 litros. Entonces, no es tan sencillo. Por eso insisto que está muy buena la pregunta, Victoria, porque me iba a olvidar de algo. Insisto que la temperatura ideal, indiferente para el trabajo de rehabilitación, es la que estábamos marcando, 33, 34 grados. Si tenemos un paciente con, una esclerosis múltiple, ¿no? Que por ahí el agua o la temperatura vemos que lo fatiga más, que nosotros no necesitamos eso,
Bueno, yo no puedo bajar la temperatura en un segundo para un paciente y subirla para el otro. Entonces, en vez de tenerlo 1 hora al paciente, lo tendré 30 minutos. Trataré de ver qué tipo de actividad le doy, que no sean muchas técnicas de relajación, sino más estimulante. No lo voy a fatigar al paciente. Entonces tengo que ir jugando con un poco más que nada con eso, porque no puedo jugar con la temperatura del agua. Y tal vez en el caso que me toque un día que la temperatura está en 32 grados por X motivo, se nos enfrió bastante, y tendré que buscar alguna actividad del paciente un poquito más intensa para que empiece a generar un poco más de temperatura a su cuerpo y nivelarlo con la del agua, ¿sí? Como para que no tenga frío. Y por el otro lado también, ¿a qué quería llegar con todo esto que justo me hizo acordar Victoria con la pregunta? Es que a veces nos guste o no nos guste, y como les dije anteriormente, lamentablemente no podemos utilizar las mismas piscinas para todas las actividades. Entonces, a nosotros nos va a encantar utilizar, decir la piscina del club, que me la dan 2 horas, y está buenísimo porque tengo la posibilidad de trabajar en el club que me crié, y vos decís, la usan para nadar, y para nadar la usan a 27, 28 grados, porque sin el nadador a 33, 34 se sofoca, no puede hacer ni 4 o 5 piletas que se sofoca, entonces no puede servir para entrenar. Entonces, si sirve para entrenar, no sirve para rehabilitar. Después tenemos el aquagym, que maneja un poco menos de temperatura también que el indiferente, que estaría más cercana a la tibia, de 30 a 31 grados. Y como les dije, 3 o 4 grados de diferencia se notan. Entonces, para rehabilitación, donde no somos de hacer demasiado trabajo intensivo en el agua, ¿sí? Porque no nos hace falta, porque no lo necesitamos en la mayoría de los casos, necesitamos que esa temperatura sea la adecuada, porque a su vez es la temperatura que nos permite trabajar tanto en fortalecimiento como en etapas de relajación. Fortalecimiento cuando le hago hacer ejercicios al paciente, y en etapa de relajación cuando el paciente está totalmente pasivo. Entonces ahí es cuando verdaderamente veo que el paciente no sufre frío. Si yo lo voy a tener al paciente haciéndole técnicas de relajación como las que vamos a ver, donde el paciente tiene que estar 7-8 minutos en flotación y su cuerpo no genera temperatura, vamos a ver que inmediatamente ese paciente va a empezar a tener frío, ¿no? Se le va a ver en los labios, se le va a ver en la piel. Entonces, si ya vemos que en la piel está con no sé cómo se le llama en Ecuador, pero aquí se le llama piel de gallina, piel de pollo, que se le ponen igual así, obviamente que ese paciente... Igual piel de bien, gallina, sí. piel de gallina, bien. Entonces, ese paciente no se puede relajar. Entonces, si yo busco relajación y veo que el paciente está con frío y está tenso porque tiene frío, no está viendo la hora de que termine lo que le estoy haciendo porque le está pasando mal, evidentemente que voy a estar fallando en la etapa de rehabilitación. Entonces, de relajación, perdón. Entonces, la temperatura es diferente para los pacientes que manejemos, que serían postquirúrgicos, neurológicos, pediátricos, con cualquier tipo de patología que se les ocurra, no nos vamos a focalizar cada una. Por lo general, esa temperatura es la ideal en la cual nos puede envolver justamente a todos. Nos toca el deportista y que lo quiera hacer, no sé, hacer un ejercicio más aeróbico en el agua, y 33, 34 grados se la puede bancar tranquilamente. Joven, no va a tener problemas cardíacos, no va a tener ningún tipo de problema, lo puedo exigir bastante. Y ahora después, también en unos minutitos, vamos a ir viendo dentro de lo que es todo esto los efectos fisiológicos a los que tenemos que tener en cuenta justamente a la hora de empezar a trabajar con nuestros pacientes en el agua. Bien, ahora vamos a hablar de las propiedades biofísicas del agua, ¿sí? Las cosas que conocemos y las cosas que poco conocemos tal vez y que desconocemos aún más, que esas son las que verdaderamente me seducen un montón. Hidrostática, ¿qué significa la hidrostática? Estar metidos en el agua, nada más, ¿sí? Es la presión que ejerce el agua sobre nuestro cuerpo. Al sumergirnos en el agua, como podrán ver, genera una presión que es uniforme. A mayor profundidad hay mayor presión, a menor profundidad menos presión. Como ven en el cuadro que el agua va perdiendo hacia los costados, como verán hay mucho volumen de agua arriba, genera mucha presión, el chorro sale con fuerza. A medida que va bajando el chorro del agua, la presión va disminuyendo porque hay menos volumen de agua, entonces presiona menos, ¿sí? Es elemental, es como cuando se pincha un sachet de leche y vemos cómo pierde
obviamente si es más profundo pierde más, si es más bajo pierde más, y si es más alto pierde menos, porque hay menos volumen que genera presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor inmersión, mayor presión del agua. En la segunda imagen, donde vemos todas las flechitas en un mismo punto, ¿qué quiere decir? Que en un mismo punto, hagamos de cuenta que estamos a nivel de la rodilla, todo el diámetro de esa rodilla está sufriendo la misma presión, exactamente la misma presión, ¿sí? Parece algo tonto decir, ¿para qué? ¿Qué me puede importar esto? ¿Qué tendrá que ver esto? Y bueno, wow, ¿qué va a tener que ver? Pensemos, y ahora lo vamos a ver en la imagen. Fíjense en esta imagen, fíjense en la flecha, fíjense que a mayor profundidad las flechas son un poco más oscuras, ¿no? Y va disminuyendo hacia arriba. Y uno ya empieza a pensar, ¿qué podrá tener que ver esto? Y esto es muy importante, y ahora lo vamos a ver después, en la parte circulatoria lo vamos a ver, y es extremadamente importante. Van a ir viendo todo el desencadenante que va a tener esto, y se los voy a hacer ver como si fuese un vendaje, ¿sí? Un vendaje que hacemos a veces para los pacientes con problemas de retorno circulatorio, en los cuales estamos viendo la tensión que le damos a la venda, y cómo la superponemos para que no se hagan pliegues, para que no quede la presión diferente y que no se interrumpa una buena circulación. Pensemos lo siguiente, lo metemos al paciente, la presión que va a tener en ascenso el paciente es perfecta. Esa espiral que le estoy marcando es perfecto, porque acá abajo presiona un poquito más que acá arriba, un poquito menos que acá arriba, un poquito más que acá arriba, un poquito más que acá arriba, un poquito más que acá arriba. Entonces tenemos verdaderamente un vendaje natural espectacular. Y por lo general, todos los pacientes que tienen algún deterioro en lo que es físico, en lo que es la marcha, que todos los pacientes que hemos charlado tienen algún problema, más sumado a eso, los problemas vasculares, evidentemente que nos vamos a encontrar con que esto es extremadamente beneficioso para el retorno circulatorio. Extremadamente beneficioso, sin duda, ¿sí? Es una de las joyitas que tenemos. Y lo vamos a hablar también, ¿por qué? Y no me quiero olvidar, porque tal vez después lo tenga para charlar un poquito más en detalle, pero no me lo quiero olvidar porque a veces hablo de otra cosa y me olvido. A veces que nos dicen, no, el médico me dijo que no vaya a la pileta porque el agua caliente me hace mal las varices. Y uno se agarra la cabeza, ¿y cómo explicarle, no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es explicarle al paciente que gracias a la presión hidrostática que nos genera ese tipo de vendaje en ascenso, me favorece el retorno circulatorio, y que el agua no es caliente porque está por debajo de la temperatura corporal. Entonces no hay ninguna posibilidad, pero ni una sola, ¿sí? Que el agua indiferente, la temperatura del agua que es indiferente, pueda ocasionarle algún daño, ¿sí? A una pared venosa deteriorada. No hay ninguna posibilidad. Además, vamos a tener que esa pared venosa, como esa presión, hace que se apriete, se presione. Entonces, esto que a veces vemos como una varice en Doña Rosa, que parece que está totalmente, parece verdaderamente un cordón, si la vemos en el agua, desaparece y se pliega sobre el músculo y desaparece sobre la piel, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todos estos efectos fisiológicos, porque son los que nos mantienen a la defensa de cuestiones de desconocimiento por ser sutiles hacia los colegas, hacia los médicos, en los cuales dice, Doña Rosa, no vaya a la piscina caliente, ¿sí? Y desconoce que Doña Rosa está bajo los efectos de la hidroestática, o sea, sin movimiento ya está generando, y sumado a eso, Doña Rosa, con 90 kilos, con 1,60 m, chiquita, con una artrosis de rodilla descomunal, que no puede hacer nada fuera del agua, porque si camina le duele, si sube una escalera le duele, y si le hago hacer unos ejercicios de pantorrillas y de movimientos, le duele, y en el agua le puedo hacer un montón de movimientos que no le duele. Entonces tengo el efecto de la hidroestática del agua, más el efecto del ejercicio, que ya sabemos que el bombeo mejora el retorno circulatorio, y Doña Rosa va a tener un mejor retorno circulatorio sin ninguna duda, ¿sí? Entonces hay que conocer todos sus efectos. Por otro lado, tenemos el que ya conocemos, que es el principio de Arquímedes,
¿qué decía? Eso lo conocemos de la época de la escuela, de la secundaria. ¿Sí? Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en el agua experimenta un empuje de abajo hacia arriba que es igual al volumen de agua desplazado. Entonces, nosotros nos metemos en el agua, inmediatamente la fuerza de gravedad nos está empujando hacia abajo y la presión hidrostática y el principio de Arquímedes nos tira hacia arriba, perdón. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Sin dudas que se encuentran dos fuerzas, una descendente de la gravedad, que es la que nos clava a la Tierra, y una ascendente, que es este principio, que nos empuja hacia arriba. Se encuentran las dos fuerzas, se nivelan, y es lo que nos da a nosotros, como ven en la flechita, ese peso aparente. No es que en el agua pesamos menos, aparentamos pesar menos, ¿sí? Si no, yo me peso en el agua y voy a pesar, obviamente, que casi muchos kilos menos que los que peso. Así que eso es a tener en cuenta. Y esto sí, claro, que ya conocemos, ¿sí? En el agua pesamos menos, entonces nos permite hacer movimiento, permite que hagamos más cosas, porque en el agua pesamos evidentemente que mucho menos. Y eso es muy importante porque le saca mucho estrés a las articulaciones, le saca mucha tensión a la musculatura postural que a veces está fatigada, que a veces no está tonificada, y que son los factores que van generando alteraciones posturales, dolores, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ya lo conocemos de memoria, no hace falta que hablemos más que eso. Después tenemos tensión superficial y viscosidad, que son otros principios, pero que son otras propiedades, pero son los más importantes a tener en cuenta, serían los que les dije anteriormente. Perdón. Bien. Densidad relativa a los objetos, para tener en cuenta otras cosas. Siempre digo que nosotros tenemos, ¿cómo explicarles? Dos cuestiones. Hay que tener en cuenta algo. Lo que pasa dentro de un consultorio es muy diferente a lo que nos va a pasar dentro de nuestro consultorio en el agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que doña Ida, que era mi otra abuela, que también que ya no la tengo, doña Ida era una persona que tenía bastante sobrepeso. Entonces, pensaba, uy, yo me meto en el agua y yo me voy para el fondo como loca, decía doña Ida, ¿no? Y la verdad que no es así. Pero sí, doña Ida, para subirla a la camilla de mi consultorio iba a ser muy, muy complicado, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque doña Ida, con 1,60 m, pesaba 90 kilos, era complicada subir a... Entonces teníamos que buscar una escalerita, subirla, ayudarla, empujarla, rotarla, tirarla de la sábana, ponerle bien cómoda para que doña Ida esté cómoda. Ahora, ¿qué pasa con doña Ida en el agua? Doña Ida en el agua tiene mucha más flotabilidad. ¿Por qué? Porque fíjense que todo lo que esté por debajo de uno flota y todo lo que esté por encima de uno se hunde, ¿sí? Entonces, agua dulce tiene una densidad 1, agua salada, como ya sabemos, flotamos más en el agua salada porque tiene mayor densidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos, fíjense, para comparar nada más, tejido adiposo y tejido muscular. Tejido muscular está por encima de 1, ¿sí? Poquito por encima, pero está por encima de 1. Entonces, ahí, a diferencia del paciente deportista fibroso que sin 1 gramo de grasa, ese paciente es más difícil de manejar en el agua porque tiene mucha menos flotabilidad, porque se nos hunde, porque se nos va para abajo. Entonces tenemos el atleta que tenemos que buscarle un montón de elementos de flotación para que verdaderamente pueda mantener una buena posición de flotación. En cambio, doña Ida, mi abuela Ida, obviamente que tenía bastante tejido graso, entonces evidentemente tiene un poder de flotación bárbaro. Entonces, ahí siempre digo que cómo es trabajar al paciente. El paciente mucho más cómodo, mucho más relajado trabajar con el paciente, con esa buena flotación que con un paciente deportista en flotación. Muy difícil, ¿sí? Entonces, siempre digo que lo que pensemos que en el agua se hunde, en el agua flota. O sea, pensándolo a la inversa en lo que pasa en el consultorio, ¿no? El objeto que me está ofreciendo una resistencia fuera del agua, obviamente que va a tener que ser muy diferente al que yo voy a utilizar dentro del agua. Yo voy a necesitar elementos que floten en el agua, porque si pongo una pesita, obviamente que la pesita se va para abajo y no me va a generar mucho trabajo muscular. En cambio, sí voy a necesitar usar elementos de flotación que me van a ofrecer resistencia para los movimientos. Acá podemos ver, ¿sí?, la variación de peso según el nivel de inmersión. Este es otro cuadro también, ¿sí?, de la Enciclopedia Médica Quirúrgica, que está bastante clarito.
en el cual nos marca la diferencia con el agua dulce y el agua salada, pero nosotros focalicemos más en el agua dulce, que es por lo general siempre en la que vamos a trabajar. Entonces yo tengo un nivel de inmersión a nivel de las clavículas del agua, yo tengo que reduzco mi peso en un 80%. Entonces, si lo tengo a mi abuela Ida o a mi abuelo Santo, vamos a dejarlo descansar a mi abuela Ida, la tengo a mi abuelo Santo, que pesaba 100 kilos y que tenía las rodillas, pobrecito, nada de espacio interarticular en las rodillas, las caderas totalmente con una artrosis severísima, ¿sí? Que cada paso se escuchaba cómo rechinaban esas rodillas y cómo sonaba. Le saco 80 kilos de un momento para otro. ¿Saben cómo disminuye el estrés articular? Es increíble, ¿sí? Cómo va a disminuir el estrés articular. Entonces, le va a permitir a ese paciente hacer mucha actividad en el agua, ¿sí? Sin fatigarse, sin estresar la articulación, sin generar cizallamiento o fricción sobre la articulación. A su vez le va a dar movimiento, ¿sí? Y ese movimiento también va a hacer que mejore la lubricación de la articulación, porque claramente el paciente que está fuera del agua y usted lo va a encaminar, ya empieza con pasitos más cortos, ¿sí? Trata de no hacer movimientos muy amplios articulares porque le duele, ¿sí? Entonces empieza a limitar, al empezar a limitar todos los movimientos, empiezan los músculos a trabajar con rangos mucho menores. Al trabajar con rangos mucho menores, obviamente que sin duda es que va a perder el equilibrio que tiene que tener la musculatura, ¿sí? Porque un músculo sabe que tiene que trabajar un rango de movimiento, ¿sí? El músculo tiene una inteligencia, y si vos lo haces de golpe y porrazo trabajar así, y algo va a estar pasando, ¿sí? Evidentemente que por algo tenemos todo un rango articular, ¿sí? Que hay que tratar de mantenerlo. Entonces, el sedentarismo, la impotencia funcional, el dolor, todo eso va llevando a que nos vayamos limitando y quedando mucho más chiquititos y acotaditos, ¿sí? Y todo eso chiquitito y acotadito que nos vaya pasando va a ser, obviamente, que un desencadenante de efectos negativos, hasta que, obviamente, que lleguemos a una cirugía, a una prótesis o lo que fuese. Entonces, de ahí en más, tenemos que empezar a trabajarlo a este paciente, a mi abuelo Santo, a trabajarlo con un nivel de inmersión máxima para sacarle el dolor, para que se empiece a acostumbrar al movimiento y los músculos empiecen a despertarse, ¿sí? Empiecen a estirarse, ¿sí? Como necesitamos nosotros en la mañana. Nosotros en la mañana necesitamos estirarnos y eso es fisiológico, sin duda, porque nosotros estamos así durmiendo a la noche y ¿qué pasa? Después necesitas verdaderamente buscar estirar al máximo toda la musculatura. Eso es lo que a veces hacemos en forma inconsciente y eso es lo que verdaderamente después necesitan los músculos. Y de poco, igual que pasaría en casos postquirúrgicos, de cadera, de rodilla, de columna, decís, bueno, primero nivel de inmersión máxima, después le voy bajando el nivel de inmersión hasta que lo puedo empezar a trabajar suelo y consultorio. Siempre insisto, yo, mis pacientes puntualmente, en el 80% de los casos comparten terapia con suelo, ¿sí? Siempre, por lo general. A veces hago protocolos o planes de tratamiento que incluyan más tiempo en camilla que en suelo, que en piscina, y a veces viceversa. Si tengo un paciente recién operado de una prótesis de rodilla, y sin duda que no lo puedo poner en la piscina hasta que no cicatrice 100% la herida, excluyente, ¿sí? Una piel lastimada no entra en la piscina, sin duda, ¿eh? Eso es excluyente. Una de las contraindicaciones, que son muy pocas, piel lastimada no entra en la piscina. Evitémonos problemas, y más si es una prótesis o algo por el estilo, que ahí vamos a tener en cuenta que si es una prótesis y llega a tener una infección por mala suerte, nos van a echar la culpa a nosotros, van a echar la culpa a la piscina. Por eso es importante tener seguridad del control bacteriológico de la piscina, el control de análisis de agua que se tienen que hacer cada 15 días, cada 30, hay que hacerlo. Y el agua, el control bacteriológico se hace en base a ¿qué? Al agua potable. Y yo decía, ¿para qué el agua potable? Y, muchachos, si vamos a nadar, ¿sí? El que nada sabe. Yo, por ejemplo, nado toda la vida. Cuando uno nada, el agua entra a la mitad de la boca y se escupe y se traga. Y por lo general se traga agua. Y cuando estás en la pileta te tocas la boca, te tocas y tragás mínimamente un poco de agua siempre. Entonces, nos guste o no, yo tengo que tener la tranquilidad que si agarro un vaso, lo saco de la piscina, tengo que tener la tranquilidad que lo pueda tomar.
¿sí? Si no tengo la tranquilidad que lo puedo tomar, evidentemente no estoy, diríamos, en la Argentina estamos con el culo sucio, sabemos que algo mal está pasando en el agua, pero si no, no tengo que tener miedo. No tengo que tener miedo porque inconscientemente, permanentemente estamos tragando agua, ¿sí? Eso siempre ténganlo muy en cuenta. Efectos mecánicos, que ahí fíjense que todavía hasta acá ni hablamos prácticamente del ejercicio, o sea, acá hablamos de los efectos fisiológicos de la hidroestática, o sea, solamente nos quedamos quietos en el agua, nada más, no hicimos absolutamente más nada que estar metidos en el agua y ya empezamos a tener unos efectos importantes y buenos. Efectos mecánicos, ahí siguen, ya empiezan con la aplicación del principio de Arquímedes de la hidroestática, que nos van a dar la hidrodinámica, la resistencia a la turbulencia, que a través que empecemos a tener movimiento, el agua brinda mucha resistencia, es 900 veces más resistente que el aire. Entonces, todos los movimientos que hagamos siempre va a tener una resistencia. Y a veces la turbulencia va a generar un movimiento asistido y a veces un movimiento resistido. Entonces, tenemos que conocer muy bien los movimientos que vamos a hacer en el agua para ver cuándo queremos que el movimiento sea asistido, cuándo que sea resistido con el mismo agua. Ahí en el agua no vamos a tener la bandita elástica, la pesita de 1 kilo, la pesita de 2 kilos, el lingotito para levantar las piernas, no vamos a tener todas esas cosas, vamos a tener que el criterio terapéutico de cómo está realizando el ejercicio y obviamente que la percepción del terapeuta ante el movimiento. Entonces tenemos que ver cómo le sale el movimiento, ver cómo lo hace, la característica de cómo lo hace, la facilidad con que lo hace y verdaderamente si no está teniendo alguna falla mecánica en el gesto que está realizando. Si vemos que está teniendo una falla, tenemos que ir corrigiendo. Entonces, pensemos, la resistencia a mayor velocidad, mayor resistencia. A mayor superficie de contacto, mayor resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago un ejercicio con la mano ahí y ahí, voy a tener una resistencia menor que si hago el movimiento con la mano en esta posición, porque la superficie esta es mayor en contacto con el agua. Lo mismo puedo hacer poniendo una manopla, esa que se usan para nadar, mayor resistencia aún, ¿sí? Y si a esa resistencia de la manopla le doy más velocidad, a mayor velocidad también va a tener mayor resistencia, ¿sí? Entonces son con las cosas que vamos a jugar, con aumento de superficie de contacto y con el aumento progresivo de la velocidad del movimiento para que sea más resistente. Entonces, yo si tengo un paciente haciéndole un ejercicio de flexión de hombro, porque está operado, ¿no? Entonces le hago subir así, fuera del agua le puedo hacer 5. 10, que ya empieza a levantarme así y ya termina haciendo un gesto totalmente incorrecto. Bien, si lo pongo obviamente en el agua, ¿sí? Ese paciente a una velocidad mínima, aprovechando que el principio de Arquímedes, que el agua me empuja, ya me está favoreciendo el movimiento. Entonces, si lo hago lento al movimiento, el paciente puede estar 20 minutos que les aseguro que no va a tener ningún tipo de problema ni dolor en hacer el movimiento, ¿sí? Y controlado, eso va a hacer que aumente la temperatura y la viscosidad de los tejidos blandos, que han sido obviamente que están un poco ahí como también más como más fijando la articulación, entonces tenemos que darle movimiento, tenemos que darle temperatura, que mejore la viscosidad, y listo. Ahora, si a ese movimiento ya le doy un 50% de velocidad, seguramente que voy a achicar a 3 o 4 minutos. Y si le doy 100% de velocidad, y seguramente que voy a achicar a 1 minuto el ejercicio que me va a fatigar. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo de la hidrodinámica también, ¿sí? Lo que sería todo lo que tiene que ver con cómo jugar un poco con las resistencias, con las asistencias de los movimientos. Los efectos térmicos, por otro lado, que ya lo estuvimos charlando, y los efectos psicológicos. Dentro de los efectos psicológicos está muy bueno. Primero, les voy a contar mi experiencia. Yo antes de tener la piscina trabajaba 10 horas seguidas en consultorio, 12. Y obviamente que uno llegaba a la casa devastado. Después empecé a hacer 5 y 5, 6 y 6, no me acuerdo bien cuánto, y les aseguro que cambiar de ambiente de trabajo es mucho menos desgastante que estar siempre en el mismo lugar. Y sobre todo en el agua, que nos cansa menos físicamente, porque en el agua es como que estamos en un momento de flotación, siempre vamos a ver que nos va a gustar estar bastante sumergidos, porque ahí es donde menos trabajo muscular vamos a tener. Si bien dentro del efecto fisiológico, que me parece que por lo que veo la hora, lo vamos a dejar para cuando lo veamos allá en presente, cuando estemos todos juntitos,
es muy importante, obviamente, que vamos a tener en cuenta todo eso. También que a nivel fisiológico hay cosas que nosotros vamos dando cuenta que nos pueden ir haciendo cambiar algunas técnicas de trabajo. Bien. ¿Tengo 10 minutos más, Victoria? Como tú quieras, así. Vamos a dejar Bueno, unos 5 minutos para las preguntas. bien. Y Entonces bueno, corto acá porque si no me va a quedar cortito esto y quiero que esto lo veamos bien. Así que esto lo voy a dejar para ya cuando lo vemos en persona, ¿sí? Así sí, no, me parece no bien. los... ¿Mm? Bien. Bueno, Bueno, ya, chicos, ¿alguna pregunta? exacto. Déjame decirles, Javier, que ya han de ver lonchado, ya su merienda. Así que bueno, si no desean prender la cámara, pueden activar sus micrófonos y también vamos a ver si tienen alguna pregunta. Este es el momento para poder interactuar con Javier. Los que han estado escuchando atentamente han de tener alguna pregunta, alguna curiosidad. ¿Sí? Erika. A ver. Evelyn, Fernanda, Yomaira, Jimena, Leslie, Lisette. Bueno, por lo menos nos saludamos, chicos. ¿Ok? Pueden prender la cámara para tomarnos una foto, despedirnos. Si no, vamos a ver si se van a despedir un ratito. ¿Mm? Están comiendo estos muchachos. Ya aquí ya es hora de merienda. Ahí está, mira, ahí está Fernanda, Lisette. ¿Qué tal, Lisette? ¿Preparada para Salinas? Ajá, ya listando maletas. Bueno, me alegro mucho. ¿Con Muy cuántas bien. personas va usted? ¿Ah? ¿Va con su familia o va sola? Eso estoy viendo por el hospedaje. Ah, ya, sí, sí. Ahí me escribe por interno, porque la habitación vale $80, ¿no? Entonces, de todas maneras, acá nos han dado un precio más especial para nosotros y cualquier cosa nosotros le podemos gestionar. Ok, gracias. Fernanda, ¿cómo está Fernanda? ¿Qué tal? ¿Tiene alguna preguntita para el expositor? Porque ya vamos a dar por terminada esta jornada. Por el momento no, pero esperemos que cuando estemos en lo práctico estén varias dudas por resolver. Creo que con lo práctico se resolverán. Bueno, Okay, encantado. muy bien. Bárbaro. No tienen más preguntas. Ha sido muy claro, Javier. Le agradecemos mucho por su presencia online y también agradecerle a todos los participantes por haberse conectado. Y de mi parte no queda más que agradecerle a Javier Ragoña por su tiempo y por su clase magnífica, muy explícita. Y bueno, el día sábado nos vemos con todos y también les digo que esta charla va a quedar grabada para que la puedan repasar y cualquier inquietud que tengan poderla revisar, ¿verdad? ¿Algo más, Javier? Nada más, espero que estén muy bien. Nos estamos viendo el fin de semana y después ya cuando estemos allá juntos les voy a dar algunos documentos para que les quede y que vayan viendo y después, bueno, terminar de hacer algunas cositas en conjunto. Así que nos vemos en 3 o 4 días. Espero que estén muy bien y bueno, un placer haber estado con ustedes y gracias Victoria también por esta posibilidad. Ok, bueno chicos, nos vemos el día sábado. Cualquier duda que tengan, ¿no? Joao, Diego,
Erika. Cualquier inquietud, no duden en escribirme, ¿ya? Ok, bueno, un abrazo con todos y que tengan unas buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta Gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Chao. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Ok. Sí. Puedes dejar. Luego, muchas gracias. Ok, a la orden. Creo que Javier tiene el host. ¿Ah?